Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, con el placer y el gusto de estar nuevamente junto a ustedes compartiendo una transmisión. Comienza la hora de la verdad, comienza la hora de jugar por los porotos grandes. ¿Vio cuando usted está en una partida de truco y juega las malas primero y después las buenas? Y generalmente valen mucho más o quedan en el recuerdo como más valiosas aquellas que va ganando en la segunda mano, en la segunda ronda, comparándolo con el fútbol. Ese envido que duele más para el que lo pierde cuando justamente nos aproximamos al final del juego de cartas en un truco. Bueno, esos porotos que duelen al cedérselo al rival, que alegran y mucho cuando uno se los saca al rival. Algo de eso justamente comienza hoy a jugarse aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Porque es el momento de arrancar la instancia semifinal, nada más ni nada menos, de la región Litoral Norte. O sea, quedan solamente 8 equipos en carrera y después de esta jornada, algunos van a quedar heridos de cara a las revanchas que se van a jugar el primer fin de semana de enero, 4 o 5, justamente del primer mes de 2025. Y quiere las casualidades, las coincidencias del fútbol, que nada más ni nada menos que los históricos rivales del fútbol misionero, dos equipos de los más grandes de todos los tiempos, porque llegaron a codearse con River, con Boca en los nacionales del 71 en adelante, se enfrenten justamente esta tarde hermosa, primaveral, veraniega, por la temperatura que tenemos, buscando justamente sacar esa ventaja en el partido de ida, de llegar mejor parado a la revancha de enero allá en el Tito Cucciaroni del barrio Rocamora. Nos aprestamos a ver un gran clásico, esperemos, lleno de emociones, de goles y que gane el más mejor, como dice habitualmente el hincha, el que está en la tribuna. El que avance de aquí será el único representante del fútbol de Misiones y lo estará esperando o Resistencia Central o Mandillú en la semifinal. Una semifinal que ya parece de a poquito pintarse de color chaqueño por lo que sucedió en la jornada de ayer en el partido de ida. Pero veremos, todo está por verse, todo se juega durante 90 minutos y todo puede pasar y cambiar. Junto a Kevin Barrios estamos arrancando esta gran transmisión a través de Deportes Misiones TV. Cargada la mochila de información, llega Kevin para saludarlo. ¿Cómo te has? ¿Qué decís, Kevin? Bienvenido a la transmisión. Buenas tardes, Roberto, para vos y para toda la audiencia de Deportes Misiones. Tarde espectacular para jugar al fútbol aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Un campo de juego que lo pisábamos ni bien llegado. Te digo 9 para 10 puntos. 32 grados que te permiten transpirar tranquilamente la camiseta parado. Las cámaras de Deportes Misiones nos hacen apreciar el precalentamiento bastante suave por un lado y por el otro. En cuanto a porotos de lo que hablaba, hoy está en juego muchísimo. Me atrevo a decir y me hago cargo, Roberto, para mí está en juego el 70% de la clasificación hoy aquí esta tarde. El partido de Guaraní Antonio Franco de local es clave. Sabe que Mitre no pierde hace rato en su cancha, sabe que Mitre en su cancha es otra cosa, pero al conjunto de Pico Salinas le duele salir de casa en las últimas semanas. Esa es la verdad. Es por eso que la franja se va a jugar al todo por el todo hoy. Sacó chapa de candidato, que era lo que tanto le pedían el pasado fin de semana en Curuzú, Cuatiá, cuando por primera vez sintió el aprieto en lo que va de este regional amateur. Cuando tuvo que poner el pecho lo puso, cuando tuvo que ir a buscar el resultado lo hizo, es cierto. Hoy llega con muchísimas bajas por aquella trifulca en los últimos minutos de la tarde
Correntina el domingo pasado pierde jugadores importantes como por ejemplo Matutes Iglesias, ¿sí? Ni hablar de Facundo Gómez, el goleador en este certamen para Guaraní Antonio Franco. Enfrente, Mitre llega con toda la artillería pesada. Es cierto, tuvo una expulsión tonta en un partido que estaba completamente cerrado. Hablamos de la de Cerdán cuando iba menos de 5 minutos en la tarde del Cucharoni. Pero un plantel larguísimo es lo que enriquece al equipo de Pico Salinas. Y es por eso que en la tarde de hoy tuvo muchísimas variantes en el abanico a la hora de fijarse quién va a jugar, quién va a llevar el puesto de Rodrigo Cerdán, que a mi parecer todavía no había llegado a ser el desequilibrante Cerdán que lo llegamos a ver en Independiente Chivilcoy, por ejemplo. Es por eso que para mi gusto el visitante pierde menos que el local hoy. Ahora, para todos nosotros los misioneros, como vos lo decías, es un orgullo enorme en estas instancias y por un nacional que se encuentren los dos equipos que tanto han enriquecido la historia del fútbol misionero. Desde el 8 de diciembre del 2021 que nos enfrentan por un nacional en este clásico misionero. Sí, se ha presentado Kevin Barrios en la transmisión de Deportes Misiones TV cuando están los dos planteles haciendo la entrada en calor para este gran partido que nos aprestamos a ver. Mitre me parece que es el que presenta más novedades, Kevin, porque las variantes en Guaraní son obligadas por lo que ya apuntaste, esa trifulca en el final del partido en Curuzú Cuatiá. Pero me parece que del lado de Mitre es donde más sorpresas hay. Claro, tiene un plantel tan rico. Encima en la semana se metió en la final, en otra final del torneo posadeño, donde deberá jugar con Brown a partir de la próxima semana. Pero me da la sensación como que en la formación que presenta Pico Salinas está un poco la verdad de cómo va a encarar el partido. No sé si coincidís. Sí, a ver, arrancando siempre de atrás para adelante, lo de Matías Barrientos de no ser titular el partido pasado, hablando del lateral derecho de Bartolomé Mitre, tuvo mucho que ver con la lesión o la molestia que había sentido el ex justamente Guaraní Antonio Franco, que le dio su lugar a Lukowski. Lukowski hizo una buena tarea hasta que se tuvieron que volver a acomodar porque fue muy temprana la expulsión de Cerdán que hablábamos recién. Hoy Matías Barrientos vuelve a ocupar un lugar en el 11 titular. Y luego el otro cambio sí fue, y aquí hago un paréntesis importante, Roberto, porque el cambio para poder estabilizar el equipo había sido el Chucky Esquivel. El Chucky es una de las primeras oportunidades que le da Pico Salinas desde que vuelve de su préstamo de Crucero del Norte. Y sin dudas, la tarde del domingo pasado, en transmisión de Deportes Misiones lo habíamos electo a Luciano Esquivel como la figura del partido. ¿Por qué? Porque desde que entró complicó por completo a la defensa de San Lorenzo. Pues por eso que se ganó el puesto de titular hoy, pero es interesante porque justamente vos lo decís, es un Mitre de dibujado cuando lo mirás en la postura. Sería interesante ver cómo se para en el campo de juego. Pero el Chucky Esquivel, por ejemplo, hoy será un volante. Hoy será un volante que a mí me parece que por momentos Matías Barrientos conoce mucho el puesto de central. Esto quiere decir que a Mitre, cuando lo ataquen, no tendrá ni un inconveniente de pararse con 3 centrales y que el Chucky Esquivel haga el gran lateral volante. Bueno, justamente yo cuando te decía que mirando la formación de Mitre, un poco podemos ir avisorando lo que pretende el técnico Salinas o lo que pretende hacer desde lo táctico en lo previo. Es como que toma más precauciones, porque tiene tanta riqueza de mitad de cancha hacia adelante, más allá de las ausencias obligadas como la de Beto Gómez, que está lesionado, por ejemplo. Tiene tanta riqueza Mitre que uno siempre le exige interiormente, cuando analiza el partido, siempre le exige que salga a ganar en todas las canchas. Y es como que hoy Salinas dice, no me voy a regalar, voy a esperar, porque este equipo de Guaraní viene golpeado, es cierto, por problemas internos que ya se conocieron en su momento, pero viene de ganar la clasificación allá en Curuzú Cuatiá. O sea, viene envalentonado de lo anímico el equipo local. Y entonces, dice Salinas, yo no quiero sorpresas.
voy a poner un mediocampo con más marca, con más precaución, para que haya allí más posibilidades de rotación en algunos movimientos y fundamentalmente en esas subidas que puede hacer Barrientos para que haya un relevo importante de Esquivel, concretamente estoy hablando. Me da esa sensación, porque después, a ver, el planteo que en lo previo uno puede avisorar de Guaraní es salir a buscar el partido. Es el planteo Porque son casi los mismos nombres que habitualmente uno observaba, más allá de la ausencia obligada, digo, ¿no? Hubo una duda hasta último minuto en Guaraní Antonio Franco. La duda fue que toda la semana, ante la ausencia de Matías Iglesias, se lo probó a Miguel Méndez en el medio. Tiene poca marca. Tiene poca marca, pero Guaraní iba a jugar distinto. Guaraní no iba a jugar a cómo se va a parar, a mi entender, hoy con Denis Benítez de 5, que sí es un 5 neto, que sí sabemos que te permite tener quizás un desmarque permitirle más desmarque a los volantes. Ahora, también sería interesante ver, meterse un segundo en la cabeza al director técnico de Guaraní Antonio Franco. ¿Por qué? Porque a Miguel Méndez lo probaron hasta lo último y el profe Scatolaro fue quien dio la orden. Hablamos de Scatolaro, el preparador físico de la franja. Fue quien dijo que a Miguel Méndez lo ponemos faltando 20. ¿Sí? Pero toda la semana cuando se entrenó, Miguel Méndez estaba dentro del equipo titular. Por eso te digo, es un partido de ajedrez totalmente, pero como nosotros lo dijimos en la introducción, Guaraní Antonio Franco se juega muchísimo hoy. Se juega muchísimo. Sabe bien que la clasificación está esta tarde. Si bien falta un mata y hay que ponerle un poco de suspenso a esto, te digo, para mi gusto, el partido de la llave es esta tarde, Roberto. Bueno, y para redondear lo previo, después ya es más fácil ver cómo se desarrollan las acciones y analizar lo que sucede durante el partido. El candidato es Mitre, sin dudas, o están 50 y 50. El candidato en cuanto a estadísticas es Mitre. Pero yo le pongo un poroto, le sumo un poroto más en el pan y queso a Guaraní. Porque justamente lo que vos nombrabas, Roberto, Guaraní ganó chapa el fin de semana pasado en Curuzú, Cuatiá. A Mitre todavía no le apretó el zapato en este regional. Tuvo un grupo bastante accesible, lo pasó sin sobresaltos. Y cuando arrancó las tumbadas, como le gusta llamarla a los misioneros, tuvo un rival demasiado corto de fútbol. Demasiado. Me parece a mí que a Mitre le sobró en los 180 minutos y más en la llave anterior. A Guaraní no, y Guaraní supo reivindicarse y se ganó su lugar hoy aquí. Así hemos analizado en la previa qué puede suceder. Claro, las palabras se las lleva el viento y las palabras morirán a partir del momento en que pite el árbitro Mariano Agli para comenzar a escribir el primer capítulo de esta historia que va a concluir en Rocamora el 5 de enero cuando jueguen la revancha. Vamos a ir a preparar los equipos, formaciones de Guaraní Antonio Franco y de Bartolomé Mitre. Así forma el conjunto dueño de casa que viene. El conjunto dirigido técnicamente por Alejandro Hormos. En el arco tendrá a Carlos Piru Franco. La saga central será Diego Vallejos y Renzo Arzamendia. Los laterales, Juan Vallejos y Pablo Narváez en el mediocampo. Con las 5 Denis Benítez de un lado, Sebastián Silva y por el otro Axel Silva. Arriba, Julián Vira, Enrique Machado y Lucas Velázquez. Esos son los 11 de Hormos, que no podrá estar en el banco o pagó la multa y podrá estar sentado. No está. Perfecto, veremos quién es el que firma la planilla, porque cuando enviaron a los medios de prensa no estaba el nombre de quien lo tendrá que sustituir por esa cuestión. Recibió una fecha, ¿no? De suspensión o 2. Por eso no puede pagar, porque fueron 2 fechas, al igual que llegó la notificación que a Iglesias también serán 2 fechas. Y a el goleador del torneo, a Facundo Gómez, el goleador del torneo de Guaraní. Muy bien, claro, son 2 ausencias muy importantes que va a tener Guaraní. En la llave completa. Tendrá que suplirla con fútbol, ¿no? Con velocidad. Ojo, Guaraní a mí me da la sensación que a la hora de jugar asociadamente juega más rápido que Mitre. Me da la impresión, Me da la impresión, tiene jugadores más rapiditos. El conjunto
el conjunto dueño de casa. Bueno, los 11 de Pico Salinas, así va Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre que formará con Guillermo Vázquez en el arco. La saga central entre Ernesto Mazacote y Richard Rodríguez. Los laterales vuelve Matías Barrientos tras una fecha ausente. Y del otro lado por izquierda Manu Roa. En el medio campo Leo Morales en una especie de 4-4-2 con Kevin Zarza a su lado. Por un lado, por derecha, quien sustituye al expulsado Rodrigo Cerdán. Hablamos de Luciano El Chucky Esquivel. Por izquierda Gonzalo Melgarejo y arriba Juan Cáceres Zavala, el artillero que llegó para pagar con goles y hasta ahora lo viene haciendo. Y a su lado el Chelo Olivera, ex Independiente de Chivilcoy. En los 18 hay una gran ausencia en Bartolomé Mitre entre los convocados. Mauro Gómez, uno de los goleadores, uno de los principales refuerzos que sumó al comienzo de la temporada Bartolomé Mitre. ¿Se sabe por qué no está? ¿Tiene alguna lesión? El parte médico indicó hace 3 semanas una distensión. En cuanto a tiempos charlando, Roberto, una distensión le permitiría, hace 3 semanas le permitiría estar hoy disponible para jugar. A mí me llegaron los rumores de que Mauro Gómez estaría mirando de reojo otros clubes para seguir jugando en el fútbol misionero, pero con otros colores. Mire usted, la bomba que tira en la previa del gran clásico misionero Kevin Barrios a través de Deportes Misiones. Tenemos un gran clima, tenemos un muy buen marco y una hinchada como la de Guaraní que ha comenzado a hacerse sentir, Kevin. Roberto, en las localidades, el 75% de las entradas vendidas por el local, no hay público visitante, pero sí, entre comillas, neutrales. Neutrales que uno supone son hinchas de Mitre, pero que no pueden traer nada. Ni siquiera un llavero le dejan entrar con los colores de Bartolomé Mitre, que quede bien en claro esto, ¿eh? A eso, esa es la mejor definición que se puede dar al término neutrales, Roberto. Ahí está la cámara de Gustavo Jaquet mostrándole a todos ustedes cómo se vive en la cabecera de la César Napoleón Heró. Justamente ese clima festivo. Los hinchas de Guaraní cantan como que si estuvieran a punto de jugar la final ante River de la Copa Argentina. Es una final, Roberto. Lo viven de esa manera la hinchada porque sabe que lo tiene que transmitir hacia adentro del campo de juego porque Guaraní se juega una final. Se juega una final en esta tarde, es como te estaba diciendo en la previa. Es mucho, hay mucho, pero mucho en juego para el conjunto local en esta tarde. Además, a mí me gustan las sensaciones que se sienten aquí adentro. Desde que uno ingresó al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, ya sea para hablar con un hincha de Guaraní o un dirigente de Guaraní o un integrante del cuerpo técnico de Mitre, hay un clima de tensión que uno puede sentir en el ambiente. Y es lógico porque se juega mucho, como ya lo hemos apuntado, porque por primera vez a lo mejor Mitre en todo el campeonato va a tener un rival de esos que le van a hacer difícil la cosa. Que le puede complicar. Y que lo va a complicar seguramente. Claro, a lo mejor a los 5 minutos Mitre está ganando 2-0 y todas estas palabras las tenemos que tragar. Pero es muy fácil hablar con el diario del lunes. Nosotros tenemos que analizar lo previo, lo que uno intuye, lo que uno presiente que puede suceder en base a lo que ha observado. Es eso el trabajo periodístico, justamente, el de analizar las cosas. Cuando nos aproximamos a la hora del partido, faltan apenas 9 minutos. Lo veo salir del túnel ahí a Matías Iglesias con un termolar, caminando rumbo a la tribuna. Ahí lo va a tener usted. Va a salir de la cancha. Matías Iglesias, Matute, ahí está. Matute Iglesias, Crucero del Norte. Hablando de Crucero del Norte, Roberto, sé que es temprano, pero permitime mandar un saludo. En la República Vecina del Paraguay nos están siguiendo vía YouTube Ernesto Raúl Álvarez Fleita, el Pinti Álvarez y Alex Garay. Amigos y ex compañeros nos están siguiendo, seguramente alentando por su ex club. Sí, hace muy poco vistieron la camiseta auriazul de Bartolomé Mitre. Un gran cariño para una persona muy querible. Si a alguien conocí en el mundo del fútbol de Misiones en los últimos años fue a Pinti Álvarez. Por esa cuestión de tantos viajes que compartimos a mi regreso de la cobertura de los partidos de Crucero del Norte. Y realmente, si uno busca un personaje en el fútbol para querer, ese es el Pinti Álvarez. Un gran tipo.
que le ha ido muy bien en la vida y que justamente por eso ha dejado un gran recuerdo, tanto en Crucero como en Bartolomé Mitre. Salud, querido amigo, felicidades también para Alex Garay, de quien no soy amigo, es cierto, pero a quien respeto como futbolista por todo lo que hizo, también en Crucero y en Mitre, porque compartieron plantel. Se viene la hora del cotejo, repasamos los bancos de relevo. Estos son los 7 que tiene a su disposición Guaraní. Con la número 12, Luciano Miranda. Con la 13, Lucas Florentín. Con la 14, Diego Mesa. Con la 15, Miguel Méndez. Con la 17, Ian Barrios. Y con la 18, Nicolás Golomba. Perfecto. Los suplentes de Bartolomé Mitre son... Del 2 al 18, Manu Galeano, Catriel Lukowski, Kevin Cliniauk, Enzo Bruno, Tomás González, Ulises Silveira y Brian Díaz. Lo dicho, Brian Díaz que le gana el lugar a Mauro Gómez como delantero de punta y pasó a ser el cuarto delantero, el cuarto centro delantero, mejor dicho, Mauro Gómez, en la preferencia del técnico. En la preferencia del técnico me parece que es el cuarto. Ahora vos contás, Mitre juega con 2 nueves hoy. En el banco tiene 2 nueves. Si haces el conteo no es el cuarto. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, sigue entrando mucha gente. Gran clima tenemos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tenemos una pequeña pausa. Tenemos en la previa sí una pausa. Estamos a 6 minutos del comienzo del partido. Y enseguida pegamos la vuelta con la aparición de los equipos seguramente. Responsabilidad, Equidad, Superación. perseverancia, Motivación. excelencia, Dedicación. cooperación, liderazgo. El deporte es una escuela de valores. Volvemos al estadio con ese gran clima que ustedes pueden apreciar en la cabecera donde están los hinchas de Guaraní. También los neutrales, entre comillas, han comenzado a cantar. ¿Por quién cantarán los neutrales? Pregunto. Yo soy neutral. Así, imagino, Kevin. Es un término raro de seguir usando. Pero lo importante sería que lo cuanto antes se puedan definir como visitantes y completar esa vuelta de visitantes. Quiero destacar algo, Roberto, antes de empezar el partido. En los minutos previos, alrededor del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, un buen número de efectivo policial. Muy preparado por las autoridades el partido. Esperemos que todo termine en condiciones y que el total del resultado sea justamente la confianza que nos están permitiendo a la hora de ver tantos efectivos policial, porque la fiesta se tiene que vivir acá adentro y todos deberían volver a su casa tranquilamente. Sí, es cierto, el dispositivo policial a priori, por lo que vimos, realmente ha sido impecable. Aquellos que tenemos que venir a trabajar lo hemos hecho sin ninguna clase de problemas. Y el público en general creo que tampoco tuvo inconvenientes. Es más, la barra de Guaraní ingresó bastante antes de lo que habitualmente lo hace. Generalmente lo hace cuando ya el partido estaba arrancado. Ahora, hoy, por estas cuestiones organizativas en la previa de la Policía de Misiones, han llegado en tiempo y forma. Y por eso es que tenemos este clima y este panorama en la cabecera. Cada vez entra más y más gente. Les prometo en el arranque del segundo tiempo hablarles de cuántas miles de personas vamos a tener. Hablé con uno de los encargados responsables justamente de esta área y estaremos teniendo esa información como para hablar aproximadamente, redondeando números de cuántas personas vamos a tener esta tarde. Si usted me apura en este momento, le digo
hay 3.000 personas. En este momento, usted me apura, yo le digo, ya hay como mínimo 3.000 personas en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Esperamos por la aparición de los equipos. Nos repasamos la cuarteta arbitral. El árbitro será Mariano Agli, el obereño, juez nacional. Los asistentes también serán de Oberá y el cuarto árbitro de la Liga Posadeña. Así es, acompañarán a Mariano Agli en esta tarde. En línea 1, Jonathan Ferreira. Martín Kronbauer será el asistente 2 y el número 4, Franco Rioja. Perfecto, estamos a 2 minutos nada más. Me parece que se vienen para la cancha. A punto de aparecer los equipos. Está Guaraní en la boca del túnel. Agli, que hace su aparición, el árbitro. El juez principal. Ahí aparece Kronbauer también. Están ahí los equipos en la boca del túnel. Va a explotar el Clemente. Va a explotar el estadio. Van a aparecer los protagonistas del gran clásico misionero. Se vienen para la cancha. Guaraní y Bartolomé Mitre. Mucha gente, Roberto. Seguramente enseguida te va a llegar el número, pero destaco lo del público, ¿eh? Es mucha gente, sobre todo en la tribuna del frente donde estamos nosotros, porque el sol todavía le pega de lleno y cada vez es mucha más la cantidad de gente, ¿eh? Unos van a volver a la casa y la señora no lo va a reconocer, te aclaro, ¿eh? Porque cuando salieron cerca del horario de la siesta tenían otro color de piel. Roberto, al dato, le agregamos un parecer y si querés llamarlo adjetivo. Para mí, por lejos, Mariano Agli, el mejor árbitro del fútbol misionero. A mí me ha ido convenciendo de a poco. De entrada no le tenía mucha fe, pero por lo que ha hecho, sin dudas es uno, si no el mejor. Ahí aparecen los equipos. Richard Rodríguez, el capitán de Mitre. Aparece Guaraní con muchos chicos de la mano, algunos en brazo. Está el conjunto franjeado. Está el conjunto hoy de blanco tricolor. Hoy es el tricolor. Bartolomé Mitre. Hoy es el tricolor. Habría que buscar ese dato, ¿eh? La última vez que jugaron ambos con camiseta alternativa. Muy buenos conjuntos. Hay que destacar también. Muy lindos los dos conjuntos. Seguramente en la vuelta definirán con la camiseta tradicional. Así que cabe destacar. Ahora, qué hermosa la fiesta del fútbol misionero, ¿eh? Qué hermosa la fiesta. Impresionante el recibimiento para Guaraní Antonio Franco. Miren lo que es la cabecera, no se ve nada. Alguna bomba de estruendo que cae dentro de la cancha, está posando para los reporteros gráficos. Primero, Bartolomé Mitre. Guaraní también está listo. Y ahí corren en la mitad de la cancha los reporteros para ir y tomar la instantánea con los jugadores formados de Guaraní. Allí están llegando a la mitad de la cancha los jugadores de Bartolomé Mitre. En el primer tiempo, Vázquez va a ir al arco de la calle Pedernera, sin dudas, a la cabecera de Oro. Sí, seguro, para poder terminar el partido de espaldas a los neutrales. La última vez que jugaron por un torneo nacional en este estadio, 21 de noviembre del 2021. De todos los 22 que están en el campo de juego, el único sobreviviente, Manu Roa, pero vestía la camiseta de Guaraní Antonio Franco y metió uno de los 2 goles que hizo Guaraní en aquella tarde. Mirá vos el dato que me da. De 22, solo Manu y con la otra camiseta. Mirá vos. Bueno, ahí está el saludo. Los jugadores de Guaraní pasaron frente a la cuarteta arbitral y después saludan los jugadores de Bartolomé Mitre. Tendrán que bajarse los 2, 3, 5, 6, 8, hay un equipo 10, completo. 12. Hay Con un el equipo suplente y completo. todo, sí. Bueno, 12 hinchas de Guaraní estaban subidos a lo más alto del parapelota del arco que va a defender en este primer tiempo Vázquez, vestido de negro. El de Vázquez. Sin duda, de la categoría, debe ser top 3 de los arqueros. Viene con un momento, con un nivel muy, pero muy positivo, ¿eh? Está el sorteo de capitanes.
Lucas Velázquez es el de Guaraní. Richard Rodríguez el de Bartolomé Mitre. El árbitro Mariano Agli conversando con los dos. Comenzaron a bajarse los hinchas de Guaraní. Quedan 4 nada más de los 12 que vimos. Sigue la voz del estadio, sigue nombrando a los integrantes de la barra de Guaraní que se bajen y ahí se empezaron a bajar. Se me hace que vamos a arrancar demorados. Se me hace que vamos a arrancar demorados justamente por eso. Bueno, va a quedar de a poquito todo listo para arrancar el partido. Moverá Olivera, conversando con Kevin Zarza. Moverá Mitre en esta primera etapa que va a atacar hacia el arco que da espaldas al río Paraná. A la calle Ivanovsky, hacia el centro de la capital, va a atacar Guaraní, los dos con camisetas alternativas como lo hemos puntualizado. Va a quedar todo listo. Franco Rioja recorriendo los bancos de suplentes, señores. Va a pitar Agli. Va a controlar su cronómetro, va a comenzar el partido. 5 minutos casi pasados de las 18. Se persigna el obereño. Moverá Olivera. Recibe Morales. ¡Hay fútbol! En Villa Sarita. La tiene Manu Roa. La perdía en la puja con Julián Vera. Sale Kevin Zarza. Morales. Abrió para Barrientos. Abre juego para Esquivel. Arranca con la marca de Narváez. Pone el cuerpo. El defensor de Guaraní la deja salir afuera. Recordemos que esta rama del regional amateur arrancó ayer la instancia de cuartos de final con el 1-1 de Resistencia Central contra Mandillú de Corrientes. El ganador de aquí se enfrentará justamente a esa llave. La revancha será en Corrientes. Pelota para Julio Cáceres. Ataca Mitre. Viene el centro. La pelota pegó en la parte de arriba del ángulo. Es cierto. No podía ninguno de quienes se aproximaban a buscar ese centro de Julio Cáceres que terminó siendo un remate. Franco parecía que tenía todo controlado, ¿no, Kevin? Sí, se le complicó más de la cuenta, me parece que, pero igual, me parece que ni Cáceres le quiso pegar al arco. La pelota se le cerró automáticamente. Morales, cabecea para arriba, la busca Melgarejo. Pelota para Olivera, lucha Olivera, pierde Olivera. Gana muy bien Agustín Vallejos. Tocó corto para Julián Vera. Arranca Axel Silva. Denis Benítez. Narváez. Primeros pasajes del partido. 0-0. Siempre Benítez. No tiene pase para adelante. Tiene que buscarlo el arquero Franco. Sale. La busca Axel Silva. Toca Julián Vera. Lucas Velázquez se la puntea Richard afuera. Qué lindo duelo el de recién y que la vamos a tener toda la tarde. Hablo de Leo Morales y Axel Silva. ¿Sabías que compartieron plantel en Juventud Unida? En su momento, en su paso fugaz de Axel Silva, justamente por ese equipo, estaba Leo Morales. Por eso fue fuerte el abrazo cuando se encontraron en el campo de juego. Lateral que va a practicar Roa. Busca Cáceres, cabecea el emperador. De cabeza se le alcanza Narváez a su arquero. Recibe Piru. Levanta la pelota con sus manos. Después la jugó corta para Nicolás Vallejos, el ex Huracán. Mete un cambio de frente, un pelotazo largo que va a devolver a Barrientos. Cabecea en la mitad de la cancha. Sebastián Silva. Ataca Esquivel. Gran marca de Arzamendia. Poniendo con todo. Busca el balón Axel Silva. Pelea Morales. Lucha Morales. Comete infracción. Tiro libre para Guaraní. A ver, quedó golpeado Esquivel, creo. Trabó muy duro. Yo no sé si puso todo lo fuerte que debería poner la pierna Esquivel cuando trabó con Arzamendia. Ojo, y Arzamendia fue duro. O sea, estuvo bien lo de Agli porque foul no fue,
pero llegó muy incómodo Esquivel. Arzamendia llegó bien parado y ahora hay que destacar también. Arzamendia tiene 1.97, es el jugador más grandote del campo de juego. Y Esquivel debe ser uno de los más chiquititos. Bueno, Franco y Cáceres están ahí hablando no amigablemente. Arzamendia se levantó para preguntarle si estaba bien Esquivel. Esquivel le dice, me duele todo. Ah, bueno, la próxima te trago más fuerte, le dice Arzamendia. Tiro libre para Guaraní. Lo hacía Sebastián Silva. Arranca Axel Silva. Pelota para Narváez. Engancha Narváez. Pasa muy bien el ataque Narváez. Sigue el jujeño. Abrió juego en la izquierda. Va a levantar el centro. Machado. Narváez. Lo hace retroceder Mitre en la presión. Lo camisetea. Cometiendo la infracción. Zarza. Tiro libre para Guaraní, que ha tomado la iniciativa en el comienzo. Sí, lo espera a resguardo Bartolomé Mitre, con una especie de una línea de 4 parada bien en el fondo. Todavía no lo invita a salir ni a Manu Roa ni a Barrientos. A mí me parece que poco a poco y con el correr de los primeros segundos y minutos se va armando la película que queríamos descifrar en el comienzo, Roberto. Tiro libre lo va a hacer Denis Benítez, dejó su lugar a Pablo Narváez. Amaga, tocó corto con Sebastián Silva. Arzamendia. Nico Vallejos. Pelota al pie, cabeza levantada. Recibe Narváez. Toca por bajo para Machado. Tiró la personal con un lujo. Marca Morales. Devuelve en retroceso Denis Benítez. Despeja Narváez. Rebotó en Esquivel, lateral para Guaraní Antonio Franco, que pelea el partido en la mitad de la cancha. Juega Narváez, de taco muy bien, la hace Lucas Velázquez, venía Machado, marca Barrientos, pone el cuerpo, evita que la pelota se vaya afuera, pero la tira por el costado, lateral para Guaraní. Barrientos, integrante del último plantel que supo ascender en Guaraní Antonio Franco. Exacto. Barrientos que juega un partido especial, por eso. Narváez, se mueve Sebastián Silva, pelota para Machado, tocaba corto Silva, Benítez atrás, Nico Vallejo con Agustín Vallejo, el pase es malo, se va a perder afuera. Gonzalo Melgarejo que va a dejar su lugar a Manu Roa. Lateral para Mitre. Falta sobre Cáceres, dice Agli. Uy, reclamando el árbitro. ¿Qué pasó? te perdiste eso y ahora se arma. Y ahora se arma, claro. Ahora se arma. Porque Denis Benítez le dejó levantado el brazo al Chelo Olivera, pero no llegó a impactarlo. El Chelo Olivera cuando se dio vuelta le pegó un cabezazo de lleno, pero de lleno en la nariz. Ahí tenemos la imagen. El cabezazo de Olivera fue de lleno en el rostro de Denis Benítez. Ahora, en línea del otro lado estaba encandilado por el sol y Mariano Agli estaba mirando para la platea. Ojo que también acá puede intervenir el cuarto árbitro, ¿eh? Se puede apoyar en el cuarto árbitro y con el intercomunicador puede hablar con Jonathan Ferreira acá, ¿eh? Ahora, Benítez le deja puesto el brazo, pero no lo impacta. Si vamos a la decisión rápida, Olivera debería dejar el campo de juego porque automáticamente se dio vuelta y con la frente, le llenó la frente con la nariz de Denis Benítez, ¿eh? Porque si el árbitro ve que tiene un golpe y está sangrando, emana sangre, puede tomar la determinación de expulsarlo, ¿eh? Pero está sangrando. Bueno, acá es error del árbitro, ¿eh? A ver. La decisión la tiene Kronbauer. Para mi gusto la decisión la tiene Kronbauer porque Kronbauer está de frente. Piru Franco justamente decirle eso al cuarto árbitro, a Franco Rioja. Pero Rioja estaba en la boca del túnel. Kronbauer está exactamente como está parado ahora. Kronbauer estaba mirando la jugada. No le puedo pedir a Ferreira porque Ferreira estaba de aquel lado encandilado por el sol y Agli estaba mirando para este lado. Me parece que el que va a colaborar es Rioja. A ver. Ormos, el técnico de Guaraní que está suspendido, corrió hasta la mitad de la cancha para justamente reclamarle al árbitro y decirle lo que pasó, lo que estaba contando Kevin Barrios. A ver qué decisión se adopta.
Dialoga Franco Rioja con Agli. Kronbauer es el que está de este lado, ¿no? Sí. Sí, Kronbauer es el que justamente ahora habla con Richard y con Lucas Velázquez, con ambos capitanes. Te digo, A ver. la Roja Olivera es de acá a la China, ¿eh? De acá a la China. Bueno, otra irresponsabilidad más, decís, de un jugador de Mitre en el comienzo de un partido. Esto es récord. Es exactamente en el mismo tiempo que le echaron a Cerdán la semana pasada. Y antes le hubieran echado a Melgarejo. Y antes a Melgarejo en la misma cantidad de minutos. A ver qué decisión adopta el árbitro. Ahora, si lo echan a Olivera, a Benítez le sale redondita, aparte de sangre por la nariz, le sale redondita, ¿eh? Porque Benítez fue quien lo busca, pero Claro. no fue una agresión Bueno, para pero eso es para Roja. viveza. A ver, a vos te pueden Totalmente, buscar. es Ahora, vos no picardía. podés agredir como reacción de... ¿Cómo reacciona? Claro. A ver. No, a los dos. Le echa a los dos. Bueno, expulsados Denny Benítez de en Guaraní, Marcelo Olivera en Bartolomé Mitre. Bueno, Arrancó muy caliente el clásico. Bueno, y ahora Benítez lo quiere buscar al Chelo. Ahora Benítez lo quiere expulsar, lo quiere comer crudo al Chelo Olivera. Porque podía haber salido muy bien. Benítez está muy enojado con Franco Rioja, que fue en definitiva el que le dijo al árbitro, Sí, el de la decisión. el de la decisión final. Pero claro, Rioja debió haber visto el brazo en alto de Benítez. Sí, seguramente. Seguramente vio la acción completa. Claro. Ahora, en el deshuese de la jugada, la agresión de Benítez, para mi gusto, no alcanza para Roja. La respuesta de Olivera sí. Y otra cosa que quiero agregar, Roberto, es que debe ser en el año una de las primeras veces que el cuarto árbitro interviene en la toma de una decisión tan importante, ¿eh? Bueno, pero en este caso ameritaba, porque si está el jugador caído, no se levanta, observás que tiene la nariz sangrante, Los dos líneas tenían la tiene 4 patas No, no. y ladra, es un perro. No ¿viste? digo que está mal, ¿eh? No digo que esté mal. Me llama la atención porque los cuartos árbitros suelen ser los Poncio Pilatos de la, Sí, de la tenés tarde. razón, sí. Sí, en eso hay que sacarse el sombrero ante Franco Rioja, ¿no? Hay tiro libre para Mitre a todo esto, por una infracción que fue cerca del lugar donde chocaron Denis Benítez y Marcelo Olivera, los dos expulsados. ¿Cuándo iban cuántos minutos? A los 10 los expulsaron, estamos en 11. Perfecto. Hay tiro libre, le va a pegar Kevin Zarza de derecha, de zurda Gonzalo Melgarejo. Una pelota que va a caer contra el área, va Melgarejo. Centro de zurda, el segundo palo. La bajaba Cáceres, pero empujando. Y en posición adelantada además. Llegaba el número 9. Había posición adelantada. Y ahora será interesante, Roberto, ver cómo se paran los equipos. Porque sin dudas, aquí el que pierde más es Guaraní. Porque Sí, en en el el medio. armado, en la estructura, es fundamental el volante central. Bartolomé Mitre pierde un delantero que tampoco lo estaba usando tanto. Claro, es cierto, había intervenido poco Marcelo Olivera, pero es llamativo realmente y curioso lo que le ha pasado a Mitre en 3 de los últimos 10 partidos, no más de eso, 6. Creo que le expulsen a un jugador antes de los 10 minutos, ¿no? Melgarejo, primero Cerdán la otra semana y ahora Marcelo Olivera. Devuelve a Agustín Vallejos. Pelea a Lucas Velázquez, la baja con la marca de Leonardo Morales, la pone por bajo, buscándola Axel Silva. Sebastián Silva me parece pasó a jugar de 5 ahora. Y bajó Julián Vera. La tiene por este lado Axel Silva. Agustín Vallejos, Axel Silva, la pide Machado. Arranca Axel, levanta la cabeza, lo pone a correr en la derecha. Julián Vera, ganó Vera, ataca Guaraní, viene el centro por bajo, pasó Velázquez, no pudo rematar a la carrera. Y la saca el Chuco Esquivel, la busca Julio Cáceres. En las alturas, gana Vallejo, Nicolás Vallejo, pelota corta hacia atrás para Piru Franco que la tiene que tirar afuera. Lateral para Bartolomé Mitre, 10 contra 10, 0-0 el partido. Llegamos a los 13 de la primera etapa. Conversa Pico Salinas con Adriel Kincherski, uno de sus ayudantes de campo. La tiene Julio Cáceres, la pierde.
La gana Machado, que me parece que pasó a jugar Vallejos. Machado bajó un poquito en la mitad de la cancha. Cabecea para atrás. El zaguero central, Ernesto Mazacote, con el arquero Vázquez. La saca para Richard Rodríguez. Bueno, teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha de Guaraní, es mejor 10 contra 10, te aclaro. Sí. Ahora, hablándote del medio, Julián Vera retrocedió unos metros, se para con Sebastián Silva en el eje. Seguramente Machado hará la banda completa por izquierda y Axel Silva hará por derecha. Una tarea totalmente difícil para Lucas Velázquez, que será ahora quien se tendrá que medir solo contra Mazacote y contra Richard Rodríguez. Cabecea Sebastián Silva, tirándola fuera del terreno de juego. 0-0 el clásico, que ya tuvo 2 expulsados. Manu Roa, largo para Julio Cáceres. Cabecea hacia adentro, retrocede Machado atrás con el arquero Franco. Volvió a pifiar el arquero. La tiró afuera. No anda bien con los pies, Piru, Me llama la atención esto. Es la segunda, sí. Saque de costado que tiene que hacer Roa. Juega con Morales. Lo viene a apurar Lucas Velázquez. Falta de Velázquez sobre Leonardo Morales. Hay tiro libre, despacio, le dice Agli a Lucas. Y llegó tarde. Que lo golpeó sin querer porque sabemos del buen pibe que es Lucas Velázquez, ¿no? No tiene mala intención. Ahí le habla Sebastián Silva al árbitro, reclamándole no sé qué cosa, porque acá no habría nada para reclamar, me parece. Llegó tarde y hizo una falta. Punto. Tiro libre que tendrá que hacer Kevin Zarza con Gonzalo Melgarejo. Todo Guaraní se repliega cerca de su área grande. Jugaron corto. Melgarejo. Esquivel. Solo aparece Melgarejo por la izquierda. Atención, se durmió Guaraní. La tiene Melgarejo. Arranca de nuevo. Adelantó la pelota y se les va por línea de fondo. Salida de arco. Para Guaraní, Antonio Franco. Somos Deporte Misiones TV viviendo el Regional Federal Amateur. 0-0. Guaraní Mitre. Arzamendia. Esquivel. Iglesias, que está expulsado. Melgarejo en la primera parte. Lo suma Julián Vera. Compartieron todos el último plantel de Crucero del Norte en el Federal pasado. Todos es compañero de ahí. Sale Arzamendia con Nico Vallejos. Agustín Vallejos. El 4 la pone hacia adentro para Velázquez. Aguanta la marca. Sebastián Silva levanta contra la izquierda para Narváez. La pone contra el piso del jujeño. Bien Narváez tocando corto para Machado. Arranca Machado, le pone el cuerpo a Barrientos. Pelea Machado, le vuelve a ganar. Por la izquierda Narváez coloca el centro. Rebotó en el jugador de Mitre y es córner. Primer tiro de esquina para Guaraní. ¿Quién va desde la derecha? Axel Silva. Subió Arzamendia. Subió Vallejos. Mirá que, Julián Vera, sí. Mirá que Richard Rodríguez es alto, Arzamendia le saca casi una cabeza. Arriba Guaraní a buscar el primer grito de la tarde. Axel Silva para pegarle. Se toman en el área, se mueven las parejitas. Le pegó muy por bajo, devuelve Julio Cáceres. Corre Kevin Zarza, le va a ganar a Narváez, pero después Zarza. Ahora la bronca lo desconozco, La bronca de Morales, que ahora se agarra Morales con Richard. Ahora hay una discusión fuerte, Sí. ¿Sabés ¿Qué fue? ¿Sabés por qué? Es la segunda vez que reacciona así Leo Morales. La primera fue con Melgarejo cuando no le salió aquí el mano a mano contra el lateral derecho y ahora con el pelotazo de Zarza. Me parece que lo que a Richard le molesta es la forma de recriminar de Leo Morales. Ataca Axel Silva. Va Guaraní, pierde con la marca de Morales. Juega Zarza, se adelanta Barrientos. Ataca Mitre ahora, se interna en campo rival, la pone muy bien. Parecía muy bien. A Esquivel el pase fue largo y muy ancho. Se perdió afuera. Casi 18 minutos del primer tiempo, 0-0. Richard Rodríguez que recibe atrás con el arquero, ahora juega. Barrientos, Morales, lo viene a apurar
Sebastián Silva, Barrientos. Vázquez que la tendrá que sacar con el pie. Cuando se viene Ulises Silveira para la cancha, primer cambio el Mitre, ojo. Ganó muy bien Narváez, traba con Morales, pierde el jugador de Guaraní, sí. Jugaba muy incómodo Bartolomé Mitre con uno menos y Guaraní no sintió tanto la ausencia de un jugador. Está larga. Jugada por Morales, sin problema, salió el portero Franco. Para mí sale Iván Esquivel, no tengo ninguna duda. Y me parece que sí. Me parece que los porotos están cantados por aquel lado porque aparte Ulises Silveira todo el campeonato pasado jugó por aquel carril. Claro. Se viene Julián Vera, hace la personal. Va Vera, traba con todo, yendo al piso Manu Roa, ganó Roa. Arranca Melgarejo de atrás, le limpia la pelota sin falta. Axel Silva, la tiene Axel Silva. La pide Julián Vera, arranca Axel Silva, foul, retrocede el árbitro. Kronbauer se lo cobró. Ahora, tenemos que ver qué pasa con el resultado después. Ojalá no afecte nada porque estamos en 20 recién. Pero la tarde de los asistentes y del cuarto árbitro viene siendo para aplaudir, ¿eh? Este foul lo cobra Kronbauer. Cuando se retira Kevin Zarza con la número 10 e ingresa con la número 17 Ulises Silveira. Bueno, pensé que era Esquivel, pero Zarza, bueno, metió la pata 2 veces seguidas, no le perdonaron. No estaba jugando cómodo, para nada. Hay tiro libre para Guaraní. Axel Silva para pegarle. Le tiran agua o a lo mejor alguna otra cosa de compañía al arquero Vázquez allá en el arco de la calle Pedernera. Es la segunda vez, ¿eh? 2 en la barrera. Va Guaraní. Axel Silva. Arzamendia. Es una imagen de riesgo, de luz roja para la defensa de Mitre. Axel Silva con el centro, devuelve para arriba Julio Cáceres, de cabeza la manda Arzamendia hacia adentro, devuelve, de cabeza Barrientos, de cabeza Sebastián Silva, la tira afuera. Bueno, ahora es interesante. Mirá, la siguen entre Richard y Leo Morales. Me quedo con esa imagen porque son los dos referentes dentro del campo de juego y seguramente no es un tono acorde en el que están discutiendo. Barrientos. Es cambio por cambio, ¿eh? El de Ulises Silveira por Zarza. Zarza va a hacer la tarea de lo que estaba haciendo Ulises Silveira hará lo que estaba haciendo Zarza. Pararse atrás del 9. Sí, exactamente. Y Gonzalo Melgarejo definitivamente en el puesto de Zarza. Y Melgarejo tratará de arrancar de unos metros más atrás como lo estaba haciendo Zarza. Pero es la posición de Axel Silva la que no le deja acomodarse a Bartolomé Mitre. Si podemos apreciar con la imagen de Deportes Misiones, te das cuenta que la posición en la que juega Axel Silva lo incomoda muchísimo a Bartolomé Mitre porque no le permite proyectarse a Roa, ni tampoco le permite jugar cómodo a Leo Morales. 21:30, primer tiempo 0-0, el clásico misionero. Semifinales de la región litoral norte del Federal Amateur, juega Esquivel, corre Cáceres, justo a tiempo la tira al córner. Nicolás Vallejo cuando arremetía a Cáceres en sus espaldas peligrosamente. Primer tiro de esquina. Para Mitre, desde la izquierda le va a pegar Gonzalo Melgarejo. Con el mismo perfil zurdo. Suben Richard Rodríguez. Toda la defensa. 4-2-6-3. Sí, es la primera vez que va Roa al ataque. Viene el centro de Melgarejo. Pasado Richard Rodríguez de cabeza. Sin problema sale Cáceres cuando arremetía. Sale Franco, quiero decir, cuando arremetía Cáceres. Solo quedaba Axel Silva para una contra. Ahí vuelve Roa y es justamente la posición de Axel Silva lo que quería remarcarte, Roberto. Claro. Le deja completamente inamovible el sector izquierdo a Mitre. Roa la hace rebotar en Axel Silva, se pierde afuera, saque de banda para Bartolomé Mitre. ¿Alguna indicación recibe Manu Roa de Adriel Kincherski, el ayudante de campo de Miguel Pico Salinas? Richard con Mazacote, Morales, Mazacote. La tiene el 2. Recibe Morales, sí. ¿Y cuánto siente la ausencia del Beto Gómez Mitre? ¿Por qué? Porque la posición de Beto Gómez la está usando Leo Morales. Y Leo Morales podría hacer muy bien. Viene el centro, atención, llega Esquivel, lo tiró por arriba. Gran centro colocado de la izquierda
Manu- De zurda la pelota se fue cerrando. Nadie pudo devolver por el medio. Apareció en las espaldas de Arzamendi. Esquivel la tiró por arriba en una buena chance que tuvo el conjunto. Y es la primera vez que se puede escapar Manu Roa. Clarísimo el centro, ¿eh? Sí, muy Mucho, bueno. mucho peligro el centro de Manu Roa. Y ahí está justamente la mirada del técnico de Guaraní. No dejar proyectarse a Manu Roa, que en todos los últimos goles de Mitres tuvo mucha participación. Agustín Vallejos con este lateral. Si bien es cierto, terminó lejos del arco el remate de Esquivel, no dejó de ser una acción muy riesgosa para el arco de Franco. Richard, Mazacote, Morales. Es importante también la trazada de línea en diagonal de Esquivel para terminar de derecha en el centro del área. Ulises Silveira que la tiene con la marca de Julián Vera. Se apoya atrás en Barrientos. Lo apura Julián Vera. Tuvo que entregarle la pelota a su arquero. Mazacote. Sale por la izquierda Bachke con Richard. Pelotazo largo de Richard Rodríguez. Corre otra vez Esquivel en las espaldas de Narváez. Cabecea Narváez al córner. Tiro de esquina para Mitre. Pareció falta, ¿eh? Sí, terminó dando corners el tercero, Roberto. Tercero para Mitre. Y ojo que se va a cerrar, ¿eh? Ojo que se puede cerrar. 24, casi 25 del primer tiempo. Melgarejo de zurda y desde la derecha. Se va a cerrar esa pelota en el segundo palo. Atención. Da la orden el árbitro. Viene el centro al segundo palo. Richard cabecea. Desviado. No pudo entrarle con la frente. La pelota le pegó. No en la logra cabeza. cabecear cómodo Richard Rodríguez, pero en 25 los 3 córneres ganaron los jugadores de Mitre en el área. Todavía ni uno pudo cabecear lo suficientemente cómodo, darle un buen destino, pero gana con comodidad en el área ajena Mitre. Agustín Vallejos que intentaba con Axel Silva. La tira fuera de la cancha. Manu Roa. Saque de costado. Para Guaraní. Agustín Vallejos. Sebastián Silva. Cabecea Morales. Melgarejo. Roa. Corta Agustín Vallejos. La quiso poner contra el piso. Levantó la pierna en exceso. Jugada peligrosa del número 4 sobre la cara de Vallejos. De Roa, quiero decir. La pierna arriba fue de Agustín Vallejos. Agustín Vallejo sobre Roa, que ahora sí empezó a sentir el jugador de menos Guaraní. Estaba mucho mejor y en los últimos minutos le cedió la pelota a la visita. Roa, largo para Ulises Silveira, corre, se le va a terminar la cancha. Antes de que se pierda por línea final la tira desprofeso al costado, saque de banda en el último metro del terreno de juego para Guaraní que tendrá que hacer Agustín Vallejos. Ahí nomás le dice el árbitro. Mariano Agli de Oberá. Largo envío. De cabeza despeja Manu Roa otra vez afuera. No, Morales. En el puesto de Manu Roa. Agustín Vallejos peina. Lucas Velázquez. Se viene Julián Vera. Se rebaló. Le ganó Esquivel. Apuntó Esquivel. Tiró desde lejos. La pelota se fue abriendo. Abajo. Cerca del palo derecho de Franco. Saque de portería para Guaraní. Robó otra vez Esquivel, que en los últimos minutos empezó a participar mucho más. Con algún desmarque, con algún cambio de marca. O ahora robando una pelota en la salida. Es muy intenso el fútbol. Me hace recordar a los últimos minutos contra San Lorenzo la semana pasada. El apriete, la intensidad que le pone el Chucky Esquivel le dio frutos esa tarde a Bartolomé Mitre. Veremos si esta tarde lo puede conseguir. Pudo Axel Silva. Pelota afuera. Saque de costado en el puesto de Manu Roa para Bartolomé Mitre que empata 0-0. 27 y medio van de este primer periodo. Los dos juegan con 10 por las expulsiones cuando iban 10 minutos de Marcelo Olivera en Mitre y de Denis Benítez en Guaraní. Se viene Agustín Vallejo, combinó con Axel Silva, tiró la diagonal, pasó entre 2, pasó entre 3, jugaba con Vera, le roba limpiamente Esquivel, arranca Ulises. Toca hacia adentro, buscándolo a Julio Cáceres, rebotó la pelota en Sebastián Silva, sacó del fondo Nico Vallejos, la tiene Richard Rodríguez, Morales, se abre Barrientos, prefiere con Esquivel y ahora sí con Barrientos que se viene, atención, lo persigue Machado,
Va Barrientos, la pide Esquivel en el primer palo, viene el centro, Esquivel por arriba del travesaño, pero fue muy buena esta combinación, ¿eh? Y ahora estaba en offside. Estaba adelantado Esquivel porque había partido. Esquivel se la pidió un segundito antes a Barrientos y a Barrientos la pelota le pica mal y tiene que acomodar para una segunda pelota. Pero vuelvo a lo mismo, creció mucho Esquivel en el partido y hasta ahora es de lo más interesante de la visita. Pelota larga de Renzo Arzamendi, arriba Mazacote. No hay falta. Devuelve Richard Rodríguez. Sebastián Silva la baja. Le roba desde atrás Ulises Silveira. Combinó con Gonzalo Melgarejo. Ataca Mitre, atención. Pica. Le pegó al arco. Cuando picaba en diagonal Esquivel y caía, estaba solo por la izquierda, pero muy abierto Julio Cáceres. Prefirió el remate directo. Sin problema dominó Franco. Segunda pelota que le roba Bartolomé Mitre a Guaraní en la mitad de la cancha y sale rápido. Me parece que está pensado para eso ahora Mitre, para robar y salir rápido. Narváez. Arzamendia. Piru Franco la levanta peligrosamente a la puerta del área. Arzamendia en dos tiempos. Cae, foul de Arzamendia. No está bien, no está fino con el pie Piru Franco esta tarde, ¿eh? Es la tercera, ¿eh? Sí. La tercera en media hora. Arzamendia. Nico Vallejos. Agustín Vallejos. Amaga el ex Crucero, pasa muy bien al ataque, pasó, se mete en campo rival, sigue Agustín Vallejos, buen pase para Axel Silva, muy buena jugada, se viene Silva, escapó la marca de Richard Rodríguez, cierra Roa y se la tira afuera. Muy buena jugada de Vallejos en la salida, ¿eh? Es Hay bueno. que arriesgar y tenerse fe para salir Es bueno así. Vallejos. Es bueno Vallejos, sobre todo cuando se suma al ataque, ya hemos visto que puede lastimar por ese lado. Es interesante que para Guaraní empiece a aparecer Julián Vera. Si consigue acomodarse en un lugar de la cancha y poder lastimar, no tengo dudas de que puede llegar a ser decisivo. Julián Vera que aparece justamente a tu pedido, viene el centro, devuelve Richard Rodríguez. La manda para adentro a Sebastián Silva, devolvió Morales, corta Narváez, arranca Narváez, apuntó Narváez, tiró desviado. Pero se ganan los aplausos, ¿no? Y porque en poquito más de media hora es el primer remate al arco de Guaraní. Habían tenido unos primeros minutos en los que fue superior, si bien no pudo canalizarlo del todo, pero le está costando mucho. Luego de la expulsión de Denis Benítez y por sobre todas las cosas, luego del cambio de Ulises Silveira. Cuando Ulises Silveira ingresa, Mitre se acomodó distinto. Robó la pelota otra vez Agustín Vallejos, arranca Axel Silva, tiró la diagonal, lo desplazan lícitamente, dice el árbitro Agli, que no cobró falta. Perfecto lo de Agli, perfecto lo de Agli. Saca Morales, Barrientos, no puede Machado, recibe Esquivel, de zurda la manda para adentro, cortó Machado, recupera Morales, levantó para Barrientos, ataca Mitre, cambia de zurda, la pone contra la derecha para Morales, que aparece como extremo. Ante la marca de Machado viene el centro. No llegó Silveira, sí el arquero Franco, muy seguro. Muy seguro Piru Franco con las manos. Todo lo contrario que con el pie por el momento. Pero el arquero ataca con las manos. Permitime. Es un comentario anticuado, pero el arquero ataca con las manos. Pero una discusión Es una discusión eterna. ¿Querés un arquero para atajar o que salga jugando con el pie? totalmente. Para eso lo ponía Messi de arquero, ¿no? Juega Narváez. Buscaba a Julián Vera, anticipó Barrientos. La pelota pica en la puerta del área, se le alcanza de cabeza Renzo Arzamendia a Franco. Sale con Arzamendia. Lentamente. 32. Primera etapa, 0-0. Arzamendia levanta un pelotazo largo, corre Machado con la marca de Barrientos, va a ganar Machado. Puso mejor el cuerpo, maniobra el número 11. Amaga, gira, la manda de zurda al área, la sacó Mazacote. Le quedó para Julián Vera, tiró fuera. El remate de Julián, queriendo sorprender. Fue buena esta para Guaraní. Porque apareció Julián Vera. Es lo que te decía. En el comienzo de la jugada, sobre el costado izquierdo y trazando una línea para ir a buscar la segunda pelota. Es interesante e importante que aparezca Julián Vera. Porque a Guaraní le va a ayudar a cortar líneas. Por el momento es un equipo muy largo. Y es justamente la última conexión entre el medio y la delantera.
Franco que sale jugando corto con Nico Vallejos. Juega corto con Agustín Vallejos. Pelota larga. Lucas Velázquez que cabecea, no picó. Esta vez Axel Silva sin problemas. Será pelota de Mazacote. Richard Rodríguez. Recibe Roa. Todo en terreno de Mitre. 0-0 el partido. Richard. Se abre Mazacote. Recibe Morales primero. Barrientos. Lo sale a marcar Machado. La tiene Barrientos. Retrocede a su campo con Mazacote. Hace ancha la salida con Richard. Se adelanta el capitán de Bartolomé Mitre. La tiene Richard. La pone en profundidad. Devuelve de cabeza Agustín Vallejos. Será pelota de Julián Vera. Combinó corto con Sebastián Silva. Buscaba Velázquez. La pierde Guaraní. Allí se enoja. En el banco de Guaraní. Richard. Morales. Abierto Roa en la izquierda. En la derecha Barrientos. Esquivel. Amaga. La tiene el Chucky. La empala muy bien para Barrientos. Demarcado por la derecha. Va Barrientos a la última línea. Viene el centro. Llegaba Melgarejo. Devolvió atento Nico Vallejos. Tirándola por un costado. Lateral en la mitad del terreno que hace Esquivel. Mazacote. Morales. Esquivel. Morales. Richard en el círculo central la pide. Amaga Morales. Mira para el área. Coloca el centro. Entró Cáceres. Va Julio Cáceres, la bajó de cabeza, devuelve Arzamendia, le cayó a Melgarejo. Abrió juego para Manu Roa. Roa con el centro pasado, atención, llega Barrientos. Y la pelota llega, avanza. A las manos del arquero Franco, llegó con lo justo Barrientos. En otra buena incursión ofensiva de Mitre, gran centro otra vez de Manu Roa. Nadie la pudo sacar por adentro, llegó en las espaldas de Narváez. Barrientos que casi anota el primero. Se sumó al ataque por primera vez en la tarde de Barrientos. Cruzó toda la cancha y fue a buscarla. Barrientos sabe hacer goles así, pero es la primera vez que se suma. Ahora, Bartolomé Mitre sí da la sensación que si se anima un poquito más lo puede complicar. Por el momento es un poco amarrete, si quizás el partido de Mitre es parte del negocio de la tarde. Ahora, si pisas un poquito más el acelerador, da la sensación de que puede sacar una ventaja. A hidratarse los jugadores, los protagonistas, mientras lo están atendiendo Arzamendia, que ha quedado golpeado allá en el área. Tras ese centro de Roa muy envenenado, que cayó peligrosamente cuando Ormos, desde la platea techada de Guaraní, le da indicaciones a sus dirigidos. A Machado lo llama allí. Le da alguna indicación en particular Alejandro Ormos, que está suspendido, recordamos, tras el incidente del final en Curuzú, Cuatiá. Ya se recuperó Arzamendia, que va a dejar momentáneamente con 9 a Guaraní Antonio Franco. A los 37 se va a reanudar el juego. ¿Quién es el ayudante de Ormos que está hablando con él ahora? Ariel Acevedo, que es el encargado de dirigirlo en la tarde a Guaraní. Gracias, Alejandro Friedel, nuestro amigo. El dato. Como siempre, con mucha info. Sacará el portero Franco y después regresará Renzo Arzamendia. Ahí lo habilitó. Ahora sí, otra vez con 10, Guaraní. Lucas Velázquez, arranca Julián Vera. Adelantó demasiado, devuelve Mazacote. Pelotazo largo que saca Nicolás Vallejos en la mitad de la cancha. Cabeceo Silveira, le cayó a Melgarejo. Sombrerito sobre Sebastián Silva, que comete infracción según el árbitro sobre Melgarejo, que quedó tendido en el piso. Tiro libre, se durmió Guaraní en la marca, lo hizo rápido Morales, llega Manu Roa, viene el centro, rebota en Vallejos y es córner el cuarto
Y le reclama a Vallejo a sus compañeros cómo se van a dormir de esa manera. Y Sí. tiene razón. Sí, porque lo durmió con el lateral. No terminó saliendo positivo el centro de Roa, pero lo agarró totalmente parado a la franja. Roa esta vez para pegarle de zurda y desde la izquierda. Busca de arriba a Mitre, 0-0 el clásico. Viene el centro a media altura, Richard Rodríguez, que no podía, la sacó Nico Vallejos. No puede en la contra Axel Silva. Corta Esquivel, le regaló la pelota a Agustín Vallejos. Mete un pelotazo largo, corre Julián Vera, se viene Julián Vera, marca. Luciano Esquivel la hizo rebotar en la cabeza de Vera en el despeje y la pelota llegó mansa a los dominios de Vázquez, que casi no ha intervenido en este primer tiempo. No, casi no lo llamaron a Vázquez. Ahora intenta hacer algo, ganar algunos segundos. Cuando quiera, Roberto, repasamos los bancos de suplente para ver si alguien que venga de afuera puede modificar algo en esta fiesta. Ya vamos a estar. Roa se le escapa afuera. Bueno, banco de suplentes de Guaraní que Estaba no hizo afuera. ningún cambio hasta aquí. Juliano Miranda, Lucas Florentín, Diego Mesa, Miguel Méndez, Lucas Vera, que es justamente quien se mueve desde hace unos minutos con Sebastián Escatolaro, Ian Barrios y Nicolás Golomba. Perfecto. Pelea Sebastián Silva, se le escapa afuera. ¿Quiénes son los suplentes que todavía tienen chance de entrar en Mitre? Manu Galeano, Catriel Lukowski, Kevin Kliniauk, Enzo Bruno, Tomás Silvero y Brian Díaz. Recordemos que con la 17 ya ingresó Ulises Silveira. Arzamendia que la sacaba, cabecea para atrás Sebastián Silva. Devuelve Agustín Vallejos. Se la pellizca el Chucky Esquivel, que aparece por primera vez en el partido tirado a la izquierda. Cabeceando afuera de la cancha. Saque de banda que tiene que hacer Agustín Vallejos. 0-0. Se está terminando la primera etapa. Se van a cumplir 40 en este momento. 40 minutos. Roba Morales, combinó con Esquivel, cae ante la marca de Machado, que le roba limpiamente la pelota. Sale por la izquierda Axel Silva. Tocó para Narváez. Ataca Guaraní. Pasó al ataque. Por aquel lado Axel Silva va a levantar el centro. Le pone el cuerpo Morales. Lucha, le ganó el de Guaraní. La tiene Machado. Machado que coloca el centro. Rebota el Morales. El lateral. Lateral frente al área chica de Vázquez. Para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer Pablo Narváez. Narváez, el del gol aquel agónico, ¿no? Es de la clasificación en primera ronda. El que lo da vida en fase de grupos a Bartolomé Mitre, ¿cierto? A Guaraní. A Guaraní, perdón. Claro, acá fue un golazo que hizo, le pegó. Sí, golazo. Una jugada que nada hacía presagiar cuando el partido parecía que se moría 0-0, ¿no? Eso fue contra River de Santa Rita, si no me Fue acuerdo. contra River de Santa Rita un domingo aquí por la tarde. ¿Qué Guaraní que a este regional ya lo supo sufrir, ¿eh? Ya lo supo sufrir. Sale Richard Rodríguez, le picó mal la pelota, pero de todas maneras salió un buen pase para Manu Roa. Combina con Julio Cáceres, arranca el Emperador, la pone contra la derecha para Esquivel, corta bien Narváez. Y ahí arranca Machado. Se abre Enrique Machado. Gira, hace un rodeo, amaga para atrás, sale para adelante. Encaró la marca de Barrientos, sigue Machado. Quiere pasar entre dos, rebotó Barrientos, lateral. Machado es indescifrable de rato, ¿no? Sí. Y no es un jugador completamente regular de todo el partido, pero tiene esas punzadas en el partido en los cuales lastima, sabe lastimar. Desde lejos quería sorprender Julián Vera con un remate que se va fuera. 42 minutos de este primer tiempo. 0-0. Guaraní Mitre, semifinal de la región Litoral Norte del Federal Amateur. Pelota larga, corre Ulises Silveira, la deja pasar Nicolás Vallejos. Saque de arco para Piru Franco. Déjame, Roberto, saludar y felicitar, porque también nos están siguiendo parte de la delegación de Estudio Galeano, que ayer supo ser campeón en la tarde venciendo a Bonplan. Hablando de campeones, me parece que en el entretiempo van a aparecer las chicas de Guaraní que ayer se coronaron campeonas provinciales en También. Campeoí. Pelota para Sebastián Silva. Ataca Guaraní. Abrió para Axel Silva. Encara la marca de Roa. La tiene Axel Silva. Tiró la de personal. Sigue Axel Silva. Volvió a arrancar. Se tiene que abrir. Vuelve a insistir. Pasó Axel Silva. Se le quedó la pelota atrás y la saca Richard. Anticipo de Vallejos. Se viene Nico. Tocó para Julián Vera. Renzo Arzamendia.
Narváez, abierto Machado. Prefiere mandar un centro cruzado para Axel Silva. La baja Axel con la marca de Roa. Coloca un centro pasado. Lo agarró Lucas Velázquez a Mazacote, dice el árbitro, y le cometió infracción. Cuando venía cayendo lo camisetea. Está terminando la primera etapa. No hay goles en el clásico, pero hay una tensión enorme. Nadie puede presagiar el final de esta película. Da la sensación que son detalles, Roberto. Son detalles lo que va a definir esta llave. Roa. Silveira. Se viene Silveira, hace la personal. 2, le cerraron el camino. Adelantó la pelota y pasó. Va a la línea de fondo, viene el centro. Rebota en Agustín Vallejos y es córner. Quinto. Tercero de la izquierda. Otra vez desde la izquierda. Para pegarle. Iván Esquivel esta vez. Cambian. Será cerrado. Se va Melgarejo del lugar. 44. Último minuto. Esquivel para pegarle. Busca de arriba. El primer grito de la tarde, Mitre. Esquivel que reacomodó la pelota. Da la orden el árbitro Agli. Viene el centro. Cerrado. El anticipo de Julio Cáceres en el primer palo. La pelota. Pegó en Arzamendia por último. Lo anticipó Cáceres y después pegó en Arzamendia y es córner el sexto. Se repite la acción desde el costado izquierdo con perfil derecho. A los gritos Pico Salinas hacia el Chucky Esquivel pidiéndole dónde quiere que caiga la pelota ahora. Claro, seguramente al punto penal, obligándolo al arquero a salir. Imagino. Y allá hay de todo. Ulises Silveira se para enfrente de Piru Franco. Arzamendia y Cáceres hablan entre ellos, se tocan la cara. Sí, Sebastián Silva también tiene un agarrón ahí con Matías Barriento, hay de todo. 45 cumplidos. A partir de este momento lo que agrega el árbitro. Esquivel con el corre, cabezazo, tapó el arquero. El cabezazo de Silveira, notable reacción de Franco. Se venía Esquivel, falta de Vera y amonestado. El primero del partido, ¿no? Es el primero, Julián Vera con la número 7. Gran reacción de Piru Franco. Y eso que tenía el sol en su rostro. La peinada de Silveira en el primer palo. Casi el gol de Mitre. Notable el arquero de Guaraní. Sí, porque fue a quemarropa, ¿eh? Tenía menos de medio metro donde Ulises Silveira le cambia el destino a la pelota y Piru Franco muy rápido de reflejo para sacársela de encima. Después, bien amonestado Julián Vera porque dejó puesta la pernita más alto de lo que debería. Ya se recuperó Esquivel para hacer el tiro libre. Vendrá el envío desde el costado izquierdo. 0-0 el partido. Primer minuto de tiempo agregado. 46 se han cumplido. Esquivel para pegarle al arco. 2 en la barrera. Da la orden el árbitro. Remate al arco. ¡Gol! De Mitre, el Chucky. Luciano Iván Esquivel la clavó en el ángulo. Me pregunté si iba a ir al arco. ¿Saben por qué? Porque el sol le molestaba y mucho a Piru Franco. La pelota viajó como un misil y se clavó en el ángulo. En el segundo palo, lejos del alcance. Un gran tiro libre de Esquivel. Gran acierto de Pico Salinas de ponerlo de titular. Le da sus réditos el 8. En el minuto 47 casi. El gol de Mitre. Luciano Iván Esquivel lo hizo. Mitre le está ganando en el final del primer tiempo a Guaraní 1-0. Qué golazo, Roberto. Un golazo por sobre todas las cosas porque es de otro partido. Llenó totalmente el tobillo y la colgó en el ángulo. Lo decías cuando Mariano Agli lo termina. Lo decías vos. Gran acierto de Pico Salinas de ponerlo. Pero revalidó en dejarlo en el campo de juego. Porque de aquí nosotros le poníamos la moneda de que el que salía cuando entraba Ulises Silveira era él. Se fue Zarza y quedó en el campo de juego Luciano Esquivel, que fue de mitad de cancha en adelante el que más participó en el partido para el Auriazul. Y después termina pagando con este tremendo golazo. Un gol de otro partido, ¿eh? No se lo esperaba a nadie. Al descanso se van los protagonistas.
la alegría lógica en los de Mitre. Se van primero los de Guaraní, que hicieron un buen primer tiempo y se van aplaudidos. Escuchen. Un buen primer tiempo Guaraní. Faltó ofensivamente, es cierto, pero trabajó bien el partido. Me estoy metiendo en el terreno de Kevin Barrios a través de Deportes Misiones TV. Pero cuando nadie lo hacía presagiar, apareció este golazo de tiro libre de Luciano Esquivel. Se va Guaraní rumbo a los camarines victoriosos. Los jugadores auriazules. Gana el conjunto de Rocamora con el gol anotado de tiro libre por Luciano Esquivel. Anticipa brevemente su comentario Kevin Barrios, otra vez de Deportes Misiones TV. Chato, completamente chato el primer tiempo. No había mucho roce, sí, como todo clásico, pero con mucho cuidado por cuestiones de que es una final y se la está viviendo como tal. Ahora, la jerarquía vuelve a prevalecer. El tiro libre que acaba de meter el Chucky Esquivel puede significar y mucho, porque Mitre lo necesitaba, no pasaba apretones, pero tampoco era protagonista como lo estaba acostumbrado a hacer en este certamen. Sería interesante ver qué puede traer del banco Guaraní, porque en gran parte del primer tiempo se jugó como quiso Guaraní. Luego de los 25-30 se empezó a sentir la ausencia de Denis Benítez y le prestó la pelota por un rato a Mitre, que tampoco protagonizó mucho. De ni un lado se merecía más que el cero. Ahora están estas cosas en el fútbol, que están estos goles de otro partido que te cambian el panorama. A mi entender, seguramente espero ver un Bartolomé Mitre mucho más cerrado en el segundo tiempo y un Guaraní que va a tener que tirar la carne al asador por completo. No se vayan a despegar de la pantalla de Deportes Misiones, porque el segundo tiempo va a ser apasionante. La pausa, ya regresamos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Por ahora, la franja le está ganando al el Auriazul le está ganando a la franja 1-0 con el golazo de Esquivel.
Regresamos al Clemente Argentino Fernández Oliveira. Después del emotivo momento que nos tocó vivir en el entretiempo con el homenaje a las campeonas regionales de fútbol femenino. El primer equipo de Guaraní Antonio Franco que ayer en Capioi, justamente ante las iguazuenses, consiguieron el título y que han clasificado ya para el próximo torneo, la Copa Federal, que se va a jugar en el predio Lionel Messi de AFA. Regresó Guaraní con los mismos 10 que terminó. A ver, Mitre. Los mismos 10. Los mismos 10 de Mitre también. Tiene que mover Guaraní, que va a atacar en este segundo tiempo hacia el arco de la calle Ivanovsky, donde están los hinchas neutrales, donde está el arquero Guillermo Vázquez. Piru Franco en el arco que da espaldas a la calle Pedernera hacia el centro de la ciudad. Está todo listo para arrancar el segundo tiempo. Va a pitar el árbitro. Lucas Velázquez frente a la pelota. Tocará con Sebastián Silva. Va a arrancar el complemento. Sin cambio los dos equipos, repetimos. Pita el árbitro, señores. ¡Hay fútbol! En Villa Sarita. Julián Vera. Agustín Vallejo, pelota para Velázquez. Devuelve Richard Rodríguez. La recupera para Guaraní. Por aquel lado, Agustín Vallejo. Falta. Le comete Silveira, tiro libre para Guaraní, que busca el empate en el comienzo del segundo tiempo. La charla en el entretiempo, en el local, la dio el técnico. La dio el técnico. Hornos, que se metió en el vestuario. Hornos pudo ingresar, ahora ya lo vemos aquí en la zona baja de la platea. Pero recordemos que quien dirige es Ariel Acevedo, de un paso por el fútbol uruguayo, defensor de Sporting. Al dato le sumamos el quién no, el señor Roberto Morales, el relator. No, yo me parecía que era conocido. Y su cierre de carrera lo hizo en Sportivo Luqueño. Mirá vos. Sí. Sí, yo lo tenía en alguna Copa Libertadores de América jugando con Defensor Sporting. Ataca Machado, coloca al centro, devuelve Mazacote en dos tiempos. Pelea Arzamendia, le gana en las alturas a Cáceres. Le cae la pelota a Silveira, mete un pelotazo largo que será del arquero Franco. Arzamendia. Cambia con Vallejos. Nico. Abierto Agustín allá haciéndose visera con el brazo izquierdo porque tenía un poquito de sol en ese sector donde hay mucha más sombra, justamente. Cae la tarde en Villa Zareita, juega bien Agustín Vallejo, arranca Julián Vera. Otra vez Agustín Vallejo se frena, la pone contra la derecha, llega a Vera, marca Roa, última línea, se le terminó la cancha. Pero fue buena la combinación, doble pared. Sí, fue buena. Sumó gente en el ataque Guaraní que ahí lo vemos a Sebastián Silva justamente como marca la imagen. Adelantamos la línea, le jugamos completamente a la chica y tratamos de que la pelota se juegue en el campo de ellos. Pelotazo largo de Mazacote, busca Silveira, le cae a Julio Cáceres y no lo pudo anticipar Arzamendia. Devolvió en el fondo Vallejos, la pelota contra la izquierda le cae a Melgarejo con Roa, traba con todo Agustín Vallejos. También está Ariel Abaca acá, el ex técnico de Guaraní, de masculino y de femenino, ahora dirigiendo en el fútbol paraguayo. Hay muchas caras conocidas. Centro de Manu Roa, la pelota que supera a Cáceres, sale Franco y domina. La saca con Narváez. Se adelanta Narváez. Machado, perseguido por Barrientos, rebotó la pelota en Barrientos. Insiste Barrientos, devuelve a Arzamendia. La baja Narváez, no se fue. Tira la diagonal, sigue. Foul. Enganchó Silveira, tiro libre. Lo engancha Silveira antes. Los dos bancos de suplentes están por empezar a mover el de Mitre. Ya el de Guaraní lo hizo todo el entretiempo y lo sigue haciendo ahora.
a repasar nuevamente los bancos de suplentes. Tiro libre que ya hizo Narváez, combinó con Julián Vera, recibe Agustín Vallejos, levanta para Vera, se viene Guaraní, en la derecha la tiene Axel Silva, Agustín Vallejos hace la personal, manda un centro a media altura que devuelve Morales. Busca Cáceres, la baja impecablemente Julio, atrás con Roa, levanta sin destino. Recupera la mitad de la cancha Renzo Arzamendia, pelotazo largo para Axel Silva. Le gana a Roa, pone el cuerpo Roa, Silva que manda un centro que se pierde. Por detrás del arco de Vázquez, salida de arco para Bartolomé Mitre que gana 1-0. Sí, y se decidido Guaraní a jugarle a la chica y tratar de que no se sumen al ataque en los laterales de Bartolomé Mitre, porque es cierto, Mitre no tuvo mucho, pero los grandes pasajes de fútbol se lo dieron los dos laterales cuando aparecieron. Será interesante ver cómo Guaraní puede producir algo en base a la posición en el campo de juego de ahora de Bartolomé Mitre. 4 minutos del segundo tiempo, un pelotazo de Agustín Vallejos que no pudo conectar en la entrada del área. Lucas Velázquez salió, Guillermo Vázquez, Mazacote, choca Ulises Silveira con Nico Vallejos, pelea Vera, arranca Melgarejo, ataca Mitre, balón para Ulises Silveira, busca la línea de fondo, viene el centro, saca Nico Vallejo de cabeza, cabecea Julián Vera para adentro, se venía Melgarejo, saca Agustín Vallejos, anticipo de Richard Rodríguez, Morales, lo comprometió a Roa, la dejó salir Julián Vera, lateral que hizo Vera, Axel Silva adelantó demasiado la pelota y se la robó Morales, que desde la mitad de la cancha se la entrega atrás al arquero. Vázquez. Morales. Pelotazo largo para Cáceres. Retrocede Nicolás Vallejos con golpe de cabeza, devuelve. Gonzalo Melgarejo. Malo el pase, buscándolo. Arroa, saque de costado para Guaraní. Ahora es un pasaje impreciso de los dos, ¿eh? Ni uno de los dos se prestan la pelota mutuamente para no tenerla. Sebastián Silva que intentaba, se la manda afuera Silveira. Lateral que va a ser Agustín Vallejos. Busca Julián Vera. Prefiere jugar largo a Lucas Velázquez. Encara la marca de Richard Rodríguez. Exigido contra la línea de costado. Tiró un taco, rebotó en Richard. Lateral. Frente al área de Mitre. ¿Qué tiene que hacer en la derecha? Axel Silva. No, Agustín Vallejos. Combinó corto con Axel Silva. Se mete en el área. Axel adelantó mucho la pelota. Y la va a sacar Roa. Evitando el córner. Le cayó Agustín Vallejos. Viene al centro. Pifió Richard Rodríguez. Llegaba Machado. La sacaron. Revienta Morales. Un rebote corto. Le cayó a Silveira. De media vuelta la tira hasta la mitad de la cancha. Arranca Melgarejo. Buena marca de Nico Vallejos. Tiene que retroceder Matías Barrientos. Levanta la pelota que se va a perder afuera. Saque de manos que hace Narváez rápido. Combinó con Machado. Se viene Machado. Le va a quitar de atrás Vallejos. Qué partido de Esquivel. Esquivel. Qué partido de Esquivel. Recupera Velázquez. Toc Silva. Silva con Agustín Vallejos. Apuntó, tiró por arriba al travesaño. Pero fue buena la intención. Sí, fue buena la intención. Me quedo con la resolución de antes de incomodar al jugador de Guaraní de Esquivel. Es muy positivo la intensidad que le pone al fútbol Esquivel. No da una pelota por día, muerde todo el tiempo. 7:30, parte complementaria. Comienza a caer la tarde, todavía no se han encendido las luces artificiales en el barrio de Villa Sarita. Cabecea Cáceres, le cayó a Silveira, adelantó para Melgarejo. Se viene Mitre para el segundo, adelantó demasiado la pelota cuando quiso colocar el centro. Y la manda al córner. Narváez, que había cerrado muy bien de izquierda a derecha. Justo a tiempo llegó Narváez. Narváez cerró justo y por el medio entraba Esquivel. Me parece que Melgarejo hizo lo contrario de lo que pedía la jugada. El último control fue largo. El control fue largo porque si jugaba de primera, quedaba mano a mano su compañero del otro lado. Córner para Mitre, el sexto. Sexto. Luciano Iván Esquivel, el autor del único gol del partido de tiro libre. Con el envío desde la izquierda, perfil derecho. Se toman
Atacantes y defensores en el área, advierte el árbitro Mariano Agli, que lo llama a Barrientos y a Narváez para que no se agarren. Vendrá el centro de Esquivel. Busca de arriba el segundo Mitre. Viene el centro cerrado con los puños. El arquero cabecea Morales. Richard Rodríguez aparece en el área. Enganchó, le pegó de zurda, lo trabaron justo. Penal. Penal para Mitre. Pegó en la mano, ¿no? Quiero verla. Es lo que pide. Yo voy a esperar la imagen, Roberto, Bueno, porque es toda suya, comentarista. quiero esperar la imagen, te digo la verdad. Clavaron todo Ahí viene enseguida, Richard Rodríguez. Habría que ver la posición de Richard también. Sería para analizarla. Después cuando remata y la pelota le pega. Ahí podemos apreciar de nuevo cuando Richard se cruza. ¿Quién es? ¿Sebastián Silva puede ser? Sebastián Silva. Sí, Sebastián Silva. Es Sebastián Silva y la pelota le pega en la mano. La tenía completamente suelta. Es cierto. Ahí tenemos la imagen parada. Sí. Porque aparte la pelota cambia totalmente de rumbo. En 10 minutos tenemos un penal para Bartolomé Mitre que puede empezar a cambiar completamente todo, Roberto. Momento que puede ser bisagra en el clásico misionero y en la historia de cómo se va a cerrar esta semifinal de la región Litoral Norte. Porque gana Mitre 1-0 y porque tiene ahora la posibilidad en este penal del que se va a encargar Julio César Cáceres en el arco donde están los hinchas de Guaraní de marcar el segundo tanto. Cáceres que viene de meter un penal el fin de semana pasado y el Piru Franco que viene de atajar uno. Bueno, arquero atajador con rematador de conversión. Le tiraron algo desde la tribuna. Lo sacan de la cancha a los jugadores de Guaraní. Penal para Bartolomé Mitre. Pasamos los 11 minutos. Mejor dicho, vamos a llegar a los 11 minutos. Pasamos los 10. Una jugada en la cual no se protestó demasiado, ¿eh? Es cierto. No. Es que fue convencido porque aparte el remate de Richard iba hacia el lado del arco y cambió completamente el rumbo de la pelota. Le va a pegar Julio Cáceres, larga carrera. Va Mitre por el segundo, tiraron una zapatilla. Cáceres, gol. Gol de Bartolomé Mitre, Julio Cáceres. Al medio, fuerte. Abajo, se movió hacia su izquierda el arquero Franco y el goleador, el emperador del gol, Julio César Cáceres, marca el segundo para Mitre, que ahora le gana a Guaraní a los 11 del segundo tiempo 2-0. Gol número 4 para Julio César, el emperador Cáceres en Bartolomé Mitre, los 4 en este regional amateur. Venía de convertir el fin de semana pasado ante San Lorenzo y del antepasado también a San Lorenzo. 3 fechas seguidas, activo el goleador. Bueno, el penal ejecutado como debe ser, Kevin, ¿eh? Sí, fuerte. Fuerte al medio, sabiendo que Piru Franco es penalero. Se lo habrá estudiado seguramente el delantero, porque en el 2024 todo se estudia. Ataca Guaraní, viene el centro. Reclaman falta contra Machado cuando lo cuerpeaba Barrientos. Tras el envío de Agustín Vallejos, desde el costado derecho lo bloqueó Barrientos. Todo lícito, dijo el árbitro. Lateral para Guaraní, ya lo hicieron. La tiene Axel Silva y 2 pelotas en el... Le pegó al árbitro. Sí, le pegó al árbitro, casi lo tumban. Casi lo noquean a Agli, que quedó tambaleando. Sí, y ahora todo Mitre le reclama porque tiene que volver a empezar la acción, pero es lo que pide el reglamento. Es lo que pide el reglamento porque fue en la primera pelota. Claro. Está bien, la volvemos a reponer de lateral. Es lo que pide. Desde el lateral porque no puede dar un bote a tierra en el área, no para el equipo contrario. No puede en el área ni tampoco volver a ejecutar la pelota parada. Así que, bueno, ahora no entiendo. Ahora no entiendo nada porque se la da a Mitre. La pelota estaba en posesión de Guaraní. Bueno, a ver, Herbert, nuestro analista. Le mandamos un saludo a Herbert que debe estar analizando. A ver, Jorge, ¿por qué salieron con un lateral para Mitre cuando la pelota era de Guaraní? Bueno, 2-0 gana Mitre, la tiene Narváez. Combina corto con Julián Vera.
Arranca Vera, abierto. En la derecha aparece Axel Silva. Combinó corto con Agustín Vallejos. De buen partido, el número 4. Rebotó en Roa, lateral que hace Agustín Vallejos para Vera. La pone contra el piso Vera. Axel Silva que se patinó solo. Corta en el fondo Nico Vallejos. Arranca Narváez. Cada vez con más ganas de acercarse al área. Pierde ante la marca de Morales. Pelea Morales, arranca Morales. Lo agarra de la cintura Machado y le comete infracción. Tiro libre para Mitre. Qué inteligente que Morales para leer la jugada, ¿no? Es muy inteligente. Juega con una jerarquía tremenda. Cuando se viene una modificación en Guaraní Antonio Franco, será Miguel Méndez quien ingrese. Ya te digo quién se retira. Y Golomba, ¿no? Golomba no, y es raro, ¿eh? Es raro. El último gol que le hizo Guaraní Antonio Franco a Bartolomé Mitre fue justamente Nicolás Golomba. Morales con el tiro libre, gana Mitre 2-0. Viene el centro, se toma en el área Arzamendia y Julio Cáceres, le quedó para Melgarejo. La sacó atrás para Roa, abrieron juego para Cáceres, se encara la marca de Arzamendia. La saca Arzamendia y va la contra de Guaraní, 2 atacan, 4 defienden. Va Silva, foul de Richard Rodríguez que va a ser amonestado. Tarjeta amarilla para Richard Rodríguez. Sí, era para tarjeta. Sí, el sí. segundo, el primero en la visita, ahora ya lo acompaña Julián Vera, que había sido amonestado en Guaraní Antonio Franco. Tiro libre para Guaraní que busca el descuento. Antes me parece que la modificación, ¿eh? Se viene Miguel Méndez, el hábil Méndez. A ver el cambio. Sí, señor, tiene usted razón. Sí. Se va con la número 11 Machado a la cancha con la 15 Miguel Méndez. 2 pibes de la cantera. Así es, el pasado mes de agosto y por el torneo clausura en los cuartos de final, cuando se jugó la ida aquí, Miguel Méndez le metió el gol del 1-1 a Bartolomé Mitre. ¿Será un presagio lo que usted pretende decir? No. Le agregamos solamente para la estadística. Centro de Axel Silva, el despeje corto de Roa. Corre la pelota para dejarla salir por el costado derecho Agustín Vallejos. Atrás para Axel Silva, la pisa. Entregó para Agustín Vallejos, escapó a la marca de Roa. Le quedó atrás el balón. Y se rehace Roa. Saca Ulises Silveira de zurda. Será de Julián Vera. Se viene Julián Vera. Tocó corto para Sebastián Silva. Gira. Narváez. Recibe Nicolás Vallejos. Abierto Méndez. No puede llegar la pelota a él. Devolvió de cabeza Barrientos. Completa Esquivel. Sacándose la pelota de encima. Con su arquero Franco Renzo Arzamendia. Nico Vallejos. Narváez que se ha tirado más al medio ahora para jugar este segundo tiempo. Lucas Velázquez. Julián Vera. Axel Silva. Con la marca de Ulises Silveira que se la toca afuera. El movete de la hinchada de Guaraní porque entiende que es otro el carácter con el que tendría que ir a buscar Guaraní el partido. La hace muy bien Narváez. Entre líneas, se entregó para Axel Silva. Pierde con la marca de Roa. Cáceres que retrocede corriendo la cancha al revés. Para atrás Mazacote con el pie la tiene que sacar Bachke. Sale Richard Rodríguez. Los dos juegan con 10 por las expulsiones en el primer tiempo de Marcelo Olivera en Mitre y de Denis Benítez en Guaraní cuando iban 10. Barrientos. Cáceres, Barrientos, se viene acercando al área. No puede Silveira, buena marca de Agustín Vallejos. El mejor en Guaraní me parece que es este. Sí, él ha probado hasta ahora. Juega Agustín Vallejos, Mazacote la revienta por un costado desprolijamente, pero efectivamente. Lateral para Guaraní, que desde la izquierda tiene que hacer Miguel Méndez. Claro, juega con 3 en el fondo Guaraní ahora porque Narváez es volante. Sí, Por Narváez. eso no hay marcador de punta por la izquierda. Así es, pasó a ser completamente volante por aquel lado. En una instancia del primer tiempo intentó hacerlo, pero ahora ya es decidido a ir a buscarlo. Ataca Mitre. Melgarejo se apoya atrás en Roa. La pide Morales. Prefiere más atrás con Richard. Rodríguez, Morales. Roa. Lo traba Julián Vera. Se la roba. Lucha Richard. Le ganó Axel Silva. Corre Mazacote. La tira a la tribuna directamente el 2. Lateral para Guaraní. Frente al área
del conjunto auriazul. 18 van del complemento. 2-0 gana Mitre. Agustín Vallejo con un centro pasado. Arriba descuelga Vázquez cuando llegaba Miguel Méndez. Con mucha seguridad el portero. Sí, una confianza tremenda la de Vázquez para salir a descolgar la pelota. Va a sacar Vázquez. Defiende con 3 Guaraní. Agustín Vallejos, Nicolás Vallejos y Arzamendia. Narváez le da una mano en la mitad de la cancha a Sebastián Silva. Falta de Mazacote sobre Velázquez. A ver, pero no valía nada porque estaba adelantado Velázquez. Volvía Velázquez. Volvía de la posición adelantada. ...19... parte final. Somos Deporte Misiones TV. 2 Mitre, 0 Guaraní. Roba la pelota Julián Vera en la mitad de la cancha. Ataca la franja. Desde atrás lo sorprende Silveira. Le saca la pelota. La perdió Manu Roa. La recupera Julián Vera. Se la toca afuera Silveira. Lateral para Guaraní que asevera. Agustín Vallejos. Axel Silva. Sebastián Silva. La pone contra el área para Velázquez. Apuntó Velázquez. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Descuenta Lucas Velázquez. La hizo toda él, Toda fue del 9, que amagó para un lado, salió para el otro, remató cruzado. La pelota a medida que se acercaba al arco se le fue alejando al portero Vázquez. Y a los 19:30 del complemento descuenta Guaraní. Se pone lindo el clásico. Lucas Velázquez. Ahora Guaraní pierde, pero 2-1. Lo empujó la gente a Guaraní. Lo empujó la gente que era quien sabía cómo tenía que ir a buscarlo. Velázquez, digno de llevar la cinta de capitán, lo fue a buscar. Es toda la del 9. Un gol que me hace acordar muchísimo al de Benedetto a Palmeiras, semifinales de la Copa Libertadores 2018. En una baldosa, con un chicle, se la saca para adentro, un remate clínico al lado del palo. 2-1, se prendió esto, Roberto. Acá, exigido Arzamendia, lo tuvo que sacar de cabeza. Sale Guaraní por la izquierda. Arzamendia para Lucas Velázquez. Pelea Mazacote, gana Richard Rodríguez, traba Axel Silva, de taco Velázquez, Axel Silva, ataca a Guaraní, buscando el empate, devuelve Cáceres, mirá dónde apareció Cáceres, se viene Ulises Silveira, pierna arriba. Un detalle, Robert, en el gol todo Guaraní fue a festejar, excepto Piru Franco y Vallejos, vinieron a gritar enfrente de Acevedo, algo le estaban indicando para que tire la carne al asador. Y el técnico desde aquí abajo de la pelotea, hablamos de Hormos, le hizo seña con el pulgar, sí, hacelo. Lo va a buscar Guaraní. Narváez, Velázquez, la tiene Lucas, el autor del gol de descuento. Tocó corto para que se venga Julián Vera, rebotó en Vera. Animado, reanimado, Guaraní la tiene Agustín Vallejo, viene el centro pasado, le va a quedar a Méndez, la tiene el chiquitín, la maneja el Piojo Méndez. Con la marca de Barrientos, amaga para adentro, vuelve a amagar, descargó para la llegada de Axel Silva, va a mandar el centro, prefiere jugarla, corta con Narváez. Bien Guaraní porque la tiene que tener, bien Guaraní porque no la tiene que perder, la tiene que amasar y tiene que jugar el tiempo a su favor. Agustín Vallejo que la tiene a la derecha, soltó para Vera, se la toca afuera Roa. Saque de costado, ha descontado Guaraní, 2-1 gana Mitre. Cabecea Lucas Velázquez, se viene Julián Vera, se aproxima al área, tocó para Axel Silva, se acomoda Silva, busca perfil, lo persigue Morales, lo corre Morales, sigue Silva, no puede Morales, sigue Silva, se viene arribando al área, foul de Morales. Notable Axel Silva, haciendo una demostración de habilidad, de equilibrio, de manejo de pelota, nada más ni nada menos que ante Leonardo Morales. No, y creció Silva, creció Silva en los últimos minutos, ha crecido Silva, creció Guaraní, pero es lo que pide, la gente le pide que sea más directo porque la impaciencia es lo que reina ahora en la cancha de Guaraní, pero es lo que tiene que hacer, tiene que mover la cancha de acá para allá porque para mi gusto Mitre está agazapado, Mitre no lo va a ir a buscar por más,
Guaraní tiene que tener la paciencia suficiente porque lo está haciendo bien. Movés la cancha, se van abriendo los espacios, está cerca la franja. 23 minutos. Es para un diestro. Pero le va a pegar Narváez. ¿Será centro? Pregunto. ¿O va a sorprender por el costado de la barrera buscando el palo justamente de esta? Está dolorido Axel Silva después de ese golpe que recibió de Morales. Lo están ahí tratando con el analgésico en aerosol en la mitad. ¿Será centro? Tipo paralítica. Sí, sí. Centro de Narváez. Va de arriba Arzamendia, que va a aparecer allá como un fantasma detrás de todos. Busca el empate Guaraní. Narváez con el centro, despejó Morales. Le quedó a Narváez. Le pega de punta para adentro, saca a Richard Silva. Richard Rodríguez, quiero decir. Completa el despeje Agustín Vallejos. Cortó Julián Vera. Mirá dónde aparece Nicolás Vallejos. Agustín Vallejos. 24 minutos, 2-1. Le rebotó la pelota a Velázquez. Se la saca de encima Cáceres. Todo Mitre replegado. Demasiado temprano para aguantar el resultado, ¿no? Lo quiso cerrar muy rápido Mitre. Buscaba Méndez. De cabeza la saca de la cancha Barrientos. Saque de banda. Yo no sé cuánto le falta para que Kliñauk se venga a la cancha. Sacará a Méndez. Busca a Velázquez. Marcado por Mazacote. La tiene Lucas. Protege la pelota. La soltaba para Méndez. Cortó en el camino Barrientos. Saque de banda. Cantan los hinchas de Guaraní ahora copando el ambiente. Maniobraba Sebastián Silva. La tiene Méndez. La pisa Méndez. Se escapó Méndez. No se fue. Sigue Méndez. Tiró la personal. Le quedó para Narváez. Apuntó. Tiró. La pelota se mancha. Entró bien Méndez, ¿eh? Entró muy bien Méndez. Es desequilibrante por momentos. Se anima y mucho al 1-1. En el 1-1 Méndez puede llegar a sacar la diferencia del jugador que le está faltando a Guaraní. Ahora, en el momento en que Guaraní saque la pelota para atrás, porque Mitre está metido adentro, en el momento en el que Guaraní sume un jugador y saque la pelota para atrás, va a quedar solo y de lleno con el arco de frente. Saca Vázquez, Richard Rodríguez. Roa. Se la toca afuera Julián Vera. Dice el árbitro que directamente la mandó fuera de los límites el jugador de Mitre, por eso dio el lateral para Guaraní. Sale Arzamendia, se prenden las luces del estadio. Sebastián Silva, Axel Silva, arranca Axel. Marca Barrientos tirándola afuera. Hay algunos jugadores de Mitre que comienzan a sacarse la pelota de encima y no a controlarla y a buscar un pase. Es que es lo que te decía, Mitre se quedó sin aire y no tiene nadie que pida la pelota ni para ir a buscarla ni para tenerla. Que se mandó Méndez, adelantó la pelota de nuevo, escapó a la marca de Morales, se metió en el área. Atención, penal. Ah, no, se tiró, dice. Se tiró Méndez, se lo quieren comer y le sacan la amarilla al árbitro. Reclamaba todo el mundo penal para Guaraní, lo quiero ver de nuevo, comentarista, vaya. Y yo la quiero ver. Y yo la quiero ver, ¿qué querés que te diga? Yo la quiero ver porque ahora la jugada de Méndez, qué bien entró Méndez, Qué bien entró Méndez y qué atrevido que está. Y te digo la verdad, Méndez tenía la posición completa de la pelota. Me interesa la jugada arriba. Arriba, Morales. El contacto de Morales existe. Ahora, lo que habría que destinar es si es suficiente para que se caiga Méndez. Esa es la duda. Bueno, usted lo pidió Kliñauk. Kliñauk a la cancha, así es. Momento de mucha atención en el partido. Se viene el cambio en Mitre. Siguen reclamando los jugadores de Guaraní por una falta. Arriba, empujoncito, claro. Pero es lo que te pedía yo. El contacto para mí existe. Sería interesante poder apreciar. Ahora, Agli estaba a 2 metros de la jugada. A 2 metros de la jugada, Agli. No se puede discutir, ¿no? Ese es el total del resto. A la cancha Kliñauk con la 14, tacha el número 3, se va Manu Roa. Te decía, le faltaba a alguien que para que le dé aire. Mitre se había quedado hace varios minutos totalmente replegado y se sacaba la pelota de encima, nadie se animaba a tenerla. Veremos qué puede pasar ahora, pero se juega al pedir de Guaraní. Ataca Mitre.
Pelea Morales. Gana Sebastián Silva. Morales que la empaló para la llegada de Esquivel. Viene el centro, devuelve Nico Vallejo. Corre Julián Vera. Melgarejo pasó a jugar de 3 y Cliñao de Melgarejo. Eso te estaba por decir cómo se acomoda. Belgarejo a la posición de lateral izquierdo, de volante por izquierda Cliñau. Del otro lado todo sigue igual. Saque de costado que tiene que hacer Melgarejo justamente, 2-1. Está ganando Mitre en 28-40 de la parte final. La tiene Axel Silva, otro que creció en el segundo tiempo. Lo agarra de atrás Morales, tiro libre. Para Guaraní, cuando está sacando una serpentina Miguel Méndez, son peligrosas las serpentinas, no hay que tirar, muchachos. Se aconseja, puede provocar una lesión grave. Pelea Cliñau, marca Sebastián Silva, devuelve para atrás. Julio Cáceres, jugaba Morales, le gana limpiamente a Agustín Vallejo y a correr ahora. Arranca Vallejos, pica Velázquez, Julián Vera, Vallejo, se viene Vallejo, cae, no hay falta, dice el árbitro. Emerge del fondo Richard Rodríguez. La pone para Cliñau, corre Cliñau, no lo pueden parar. Allá se frenó Narváez, Ojo. Se frenó Narváez, para mí, problema muscular de Narváez, Sí. No va a poder seguir, Automáticamente miró al banco de suplentes y se tocó la zona donde le duele. No, Narváez no era. Es Axel Silva. Axel Silva. ¿Sabés que es la misma pierna en la que tuvo el encontronazo acá por derecha con Leo Morales? Exacto. Viene el centro de Julio Cáceres, la pelota sigue viva, la saca Agustín Vallejo. Va a completar Julián Vera tirándola a la mitad de la cancha. Devuelve Mazacote de cabeza. De cabeza Nico Vallejos. La busca Axel Silva, que está dolorido, que está golpeado, que está herido. Sebastián Silva con Julián Vera. Buena pelota para Velázquez. Corre Velázquez, se mete en el área. La tiene Velázquez, le quedó muy atrás. Y la va a controlar finalmente Vázquez. Estaba muy solo Velázquez. Estaba muy solo Velázquez. Me parece que le pide al técnico de Guaraní poner un delantero. Pide el cambio, Sí. ya pidió el cambio Axel Silva. Silva se va a ir. Ahora, es arriesgar y poner un delantero más porque está quebrado el mediocampo y a Guaraní le falta gente arriba para terminar de decidir la jugada. Emotivo momento del clásico. Viene Cliñao, coloca al centro. Un rebote. Cabecea Cliñao, busca Silveira. La pelota se pierde por riño de fondo. De acá arriba se ve todo más fácil, Roberto. Golomba. Le faltaba un delantero a Guaraní. Nico, lo llamaron a Golomba. Será quien ingrese cuando salga Silva, que la tiene por última vez. La tiene Silva en la última intervención. Axel, de muy buen segundo tiempo. Méndez la pone para adentro. Jugó una pared con Morales, que la termina tirando afuera. Golomba a la cancha. Sale Silva, Axel Silva, de muy buen segundo tiempo. Y le duele todo. Golomba para jugar en el área cerca de Lucas Velázquez. Como segundo delantero en Guaraní. El partido lo gana Mitre, 2-1. Llegamos a los 31 y medio del periodo final. Méndez con el lateral, recibe Lucas Velázquez. Amaga Lucas, se la roba desde atrás. Morales, devuelve Esquivel, le cae Arzamendia. Renzo que juega corto para Vallejos. Sale Nico. En Mitre se va a ir la última ventana, relator. Se vendrá Brian Díaz a la cancha. Pelota que saca Arzamendia. La busca Velázquez. Anticipo de Barrientos limpiamente, dice el árbitro. Morales para atrás. Mazacote, Richard Rodríguez, lo persigue Golomba. Saca Richard de zurda. Arriba Vallejo de cabeza despejando. Le cae a Sebastián Silva. Combina con Julián Vera, arranca Julián. Tocó para Golomba, descargó en la derecha. Con Agustín Vallejos. Arranca Agustín Vallejo, la pone para adentro. Marca el Chucky Esquivel. La saca Morales. Iba a la contra, la respuesta de Mitre. Cliñau. La tiene Cliñau, jugó por bajo, corre el Chucky, la dejó de taco para Cliñau. Gran jugada. Está el tercero, tiró afuera. Cliñau lo tiró afuera. Pero ¿cómo hago para explicar esto que no terminó en gol? Cliñau la tiró afuera. Increíble, Roberto. Pero no puede ser. En la repetición para mí entra. Porque aparte Cáceres estaba solo. Increíble el gol que acaba de errar Cliñau. Fíjate que Cáceres es quien se va para que ingrese Brian Díaz con la 18.
Delantero por delantero. Fíjate la cara de Cáceres, porque entiende que si Claro, estaba si venía solo. dentro estaba solo. Estaba solo. Cáceres la soplaba y era gol. Ahora, estos son los detalles de lo que te hablo, Roberto. En Los estas pequeños etapas, detalles donde se definen los partidos. estos detalles, y falta más de 10, más la adición. Julián Vera, que levanta por encima de Melgarejo, combinaba con Golomba, el pase muy largo. Se pierde afuera. Inexplicable el gol que pierde Cliñao, que pudo haber sentenciado la historia cuando iban 32. Y me quedo con la casi posible asistencia del Chucky Esquivel. La frialdad para Sí, el dejarle taco la de pelota Esquivel con fue el taco, fantástico. Claro. porque abre completamente la defensa de Guaraní con un simple toque a la pelota. La tiene Méndez, que pasó ahora a tirarse a la derecha. Arranca Miguel Méndez, entre tres jugadores, la tiene el hábil. Ay, se la llevó por delante. Miró tanto para adelante que olvidó observar el esférico. Saque de costado que tiene que hacer Melgarejo. Ahora Miguel Méndez atrás de Golomba, que es el único punta, y por izquierda Lucas Velázquez, que sigue corriendo. Nico Vallejo, que la manda larga. Saca Barrientos de cabeza. Esquivel, perseguido por Narváez. Barrientos. Esquivel, ataca Mitre, atención. Esquivel con el centro. Brian Díaz de palomita afuera. De palomita y afuera, Brian Díaz. No la podía parar, me imagino. Estaba solo. Méndez. Vallejos, 35 se van a cumplir, quedan 10. Nico con Agustín, con Vera, quiero decir. La tiene Julián Vera. Atrás para Nico Vallejos. Por bajo, ahora sí para Agustín Vallejos. Corre la cancha en sentido contrario. Nico Vallejo con Arzamendia. Se adelanta Arzamendia. Ubicó a Méndez. Se viene Méndez por la izquierda. Dos lo persiguen, lo empujan. Foul de Chucky. Foul de Esquivel, tiro libre para Guaraní. Otro que está caminando incómodo es Leo Morales, que le cuesta seguirle cada vez que Méndez agarra la pelota. El tiro libre para Guaraní desde la izquierda. Narváez para pegarle. Espera Narváez que se pare Méndez, que está algo sentido. Así flexionando. Ahora se va Méndez caminando por encima delante de la pelota, quería decir. Ahora sí. Narváez para pegarle todo a Guaraní, buscar de arriba. Está Golomba, está Sebastián Silva, está Velázquez. Viene el centro, el primer palo, devuelve de cabeza Brian Díaz afuera. Narváez, Méndez, le rebotó, la saca Esquivel, la corre Julián Vera. Agustín Vallejos, la manda por elevación, atención, no pudo cabecear para adentro. Lucas Velázquez, que estaba incómodo. Y la pelota se perdió por línea final. 36,5. 2-1 gana Mitre. Pero todavía a esta historia le quedan varios capítulos por escribirse. Los segundos 90 minutos serán el 5 de enero en el barrio Rocamora. En larga le pidieron el saque de arco a Vázquez, que no quede la pelota cerca, le pidieron. Méndez que la baja, escapa la marca de Brian Díaz, lo persigue Brian, se frena abruptamente Miguel, la saca contra la derecha para Julián Vera, corre Vera, encaró la marca de Melgarejo, 7 contra 7, rebotó en Melgarejo, saque de banda para Guaraní. Méndez me parece que está dolorido, algo le pasa a Méndez. Sí, y le dieron, desde que ingresó no le pararon de pegar. Agustín Vallejo que la tiene, desde el piso se la saca Cliñao al lateral. Narváez que pide el cambio de frente. Nadie lo ve, está solo en el círculo central el 3. Jugaron con Méndez. La tiene Méndez, cae, foul desde atrás. De Morales que le reclama al árbitro Acli. Tiro libre. Barzamendia. Y va de arriba a buscar el empate Guaraní. Méndez que jugó, se la llevó casi por delante Narváez, le pegó al arco, desviado totalmente. Vallejo, Nico Vallejo. Porque la pelota era para Narváez. Claro. Y Vallejos, como iba llegando, o sea, iba pasando la mitad de la cancha para ir a cabecear, se la encontró la pelota y se la llevó puesta. Sí, un error, un desperdicio muy importante el que acaba de hacer
Guaraní en su intento por llegar al empate. 38. 2-1 gana Mitre, devuelve Bachke. Arriba Sebastián Silva. De cabeza Morales. De cabeza Cliñau. Se viene Melgarejo. Ulises Silveira que la tiene. Marca muy bien Agustín Vallejo. Le gana el 4. La pone para Méndez. Arranca Méndez. 3 contra 3. Falta de Mazacote y amarilla. Falta de Mazacote y amarilla. Le reclaman la roja, pero no corresponde reglamentariamente. No era el último pero eran hombre. 3 contra 3. Eran 3 contra 3. Ahora Méndez los está dejando loco. Los está volviendo loco Méndez. No lo pueden parar porque, aparte de que entra con unos minutos bastantes asumados de diferencia, tiene una velocidad, una agilidad bárbara, que me parece a mí que donde pueda, para mala suerte del hincha de Guaraní, Axel Silva salió lesionado. Claro. Porque a Méndez le está faltando ese jugador que le rebote en los últimos 25, 30 metros. El socio para las paredes. Así es. En velocidad y con gambeta. Tiro libre que va a ser Sebastián Silva. Busca de arriba Guaraní el empate. 2-1 gana Mitre. Sebastián Silva con el centro. Llega Vallejos al córner. La está tirando Mazacote. Ah, no, posición adelantada. Posición adelantada, no valía. Sí. Estaba adelantado Vallejos. Y habrá salida en directa para Mitre que respira. Offside. La apuesta de Méndez en los últimos 20 le funciona a Guaraní. Todavía no está pudiendo entrar en los últimos 15, 20 metros porque es cierto, Mitre está muy replegado. Mitre te pone 8 por lo menos de los 10 jugadores que tiene en los últimos 15 metros del campo de juego. Pelota larga de Bachke. Arriba Narváez de cabeza. Ganándole a Esquivel, el autor del primer gol del partido. Saque de costado para Mitre. Contracturado Esquivel, lo ayuda Sebastián Silva a sacar la contractura. Se arrima Ulises Silveira. Agli lo habla. Precisa asistencia. Bueno, ahora Silveira se tira como Ulises que Velázquez. Uy, Piru le levanta. No, Franco, no. No, Franco, no es manera esa de tratar a un futbolista. Y ahora Silva se agarra con Brian Díaz. Se lo lleva, se lo saca de encima. Lo abraza fuerte y le dice, ¿vos estás loco? ¿Querés que nos quedemos con 9 y sin arquero y sin cambios? Sí, porque Silveira lo increpó a Velázquez porque Velázquez lo quiso levantar del suelo a Esquivel. Ahora. Saber qué decide el árbitro, ¿eh? Acá alguien tiene que amonestar como mínimo. Silveira simuló un golpe. Simuló un golpe que recibió un golpe, ¿no? A Velázquez se lo quiso sacar de encima. Es más, a mi parecer ni siquiera lo pega en el rostro a donde acusa a Silveira. Me parece que no. Bueno, la camilla está lista para entrar y sacarlo a Esquivel, que sigue contracturado. No tiene más cambios, Mitre. Está ayudando Mazacote. No tiene más cambios, Mitre. Sí, ya está. Vamos a ver cómo 42 se van a cumplir. Quedan 3 más lo que agregue el árbitro. Ingresa un auxiliar con la camisa para retirarlo al jugador de Bartolomé Mitre. La Coma Real y allí el kinesiólogo de Guaraní alcanzándole agua a Lucas Velázquez. También se aproxima Julián Vera. Lo van a retirar en camilla a Iván Luciano Esquivel, el autor del primer gol del partido. Gana Mitre 2-1. Casi 43 del periodo final. Como mínimo 5, ¿no? Sí. Los cambios, los goles. Ahora esto, sí. 5 y me quedo corto, Robert. Se retira del campo de juego Luciano Esquivel.
Hay tiro libre para Mitre. A ver qué decisión toma el árbitro. Lo va a amonestar a Franco, ¿no? Que siga ya discutiendo con Silveira. A ver, lo llama Agli. Franco dice sí con la cabeza. El árbitro también habla con Richard Rodríguez, no sacó ninguna amarilla. Bueno, salomónica manera de salvar esta situación por parte de Mariano Agli. Mínimamente a Ulises Silveira por fingir y a Franco por La reacción. agarrarlo, me parece que merecían la tarjeta, ¿no? Arregló por ambas partes. Sí, arregló de palabra. Está listo para volver Esquivel, momentáneamente con 9 Mitre. Tiene este lateral, Barrientos, Silveira. La pierde Silveira. Le gana Sebastián Silva, para atrás con Arzamendia que revienta. A correr Golomba, devuelve Mazacote. Corre Luca Velázquez, le cayó a Golomba. Ataca a Guaraní, pelota para Velázquez. Se acerca al área, la tiene Velázquez. Hace un rodeo, descargó para Narváez. Tocó con Méndez, arranca Méndez. Se mete en el área, le cierra las piernas justo a tiempo Barrientos. Va al piso, Lucas Velázquez, recupera a Narváez. Vuelve a insistir Guaraní, 44-30, viene el centro, la peina Golomba, muy débil. ¡Mía! Le pega el grito de atrás Vázquez a Richard Rodríguez que la deja salir hacia atrás a la pelota para que le llegue a las manos del arquero. Llegaremos al minuto 45. A partir de este momento lo que agregue el árbitro. Devuelve a Arzamendia. Julián Vera para Golomba, Golomba la hace muy bien, corre Julián, con la marca de Richard Rodríguez, le pone el cuerpo Richard, pelea Julián, la pelota se va por línea de fondo, saque de arco para Bartolomé Mitre. Qué presencia la del central, ¿eh? No, bien, Richard. Richard Rodríguez mano a mano es imposible que le puedan ganar. Mira el cronómetro, a ver cuánto más indica el árbitro. ¿Cuánto? 6. 6, hasta el 51 vamos. Acevedo dice, ¿tan poco? Se golpea las manos contra las piernas. Habrá salida de arco para Guillermo Vázquez. Somos Deporte Misiones TV. Hasta el 51 vamos. Se van a cumplir 46, quedan 5. Devuelve Arzamendia. La busca Lucas Velázquez. La pone contra la izquierda para Narváez. Corre Narváez con la marca de Barrientos. La tiene Narváez, la hace rebotar en Silveira, lateral. Para Guaraní, la pide Méndez. Por adentro Golomba, va para Méndez. La pisa Méndez, se la pellizca. Barrientos tirándosela afuera. Saque de costado. ¿Qué va a hacer Narváez? Hay 2 pelotas dentro de la cancha. Saca por línea final Narváez, una de ellas. Juega con sus manos Narváez, la recibe Méndez. Pelea con la marca de Esquivel, se le escapó afuera el jugador de Guaraní. Sí. Salida de banda para Mitre, que sin apuros tiene que hacer Barrientos. Se toma sus segundos. Y sí, se pierde algunos segundos. 47 se van a cumplir, quedan 4. La baja Narváez con el pecho cuando caía Silveira. Toca Velázquez, devuelve Cliñau cuando intentaba Sebastián Silva. Saque de costado. Para la franja, no hay más pelotas. Ahora, que no haya pelota para el local. Es increíble, ¿no? Que no haya pelota para el local perdiendo 2-1. Narváez, Arzamendia, Nico Vallejos. Narváez, se viene. Escaleras arriba del tren, engancha, pasa de largo Ulises Silveira, vuelve a arrancar Narváez, localiza a Miguel Méndez, cayó Narváez, Méndez que escapa, marca desde atrás, Barrientos tocándosela al córner. Será córner, y acá algo pedían. Ahora, Silveira y Narváez vienen pegándose desde hace como 35-40 metros. Méndez para el centro. Miguel Méndez para este córner, el quinto para Guaraní. Atención, 47 pasados, 48 viene el centro, saca Richard Rodríguez, la corre Agustín Vallejos, será lateral para Guaraní. 48, quedan 3.
Agustín Vallejos. Jugó para Julián Vera, viene el centro. Buscaba Lucas Velázquez, la sacó Cliñau. Le cayó Agustín. Vallejos rebota el centro en Cliñau, saque de banda. Insiste Vallejos por la derecha. Muy buen partido del 4. Sí, aprobado. Julián Vera que recibe, se apoya en la mitad de la cancha Nico Vallejos. Toca corto para Narváez. Apuntó un buscapié, rebotó en su compañero Arzamendia, le volvió a quedar a Narváez, la sacó contra la derecha para el jugador Julián Vera. No, Agustín Vallejos, viene el centro. La sacan como puede. Pero, a ver, offside están cobrando. Le están como cobrando. puede entre Mazacote y Barrientos. Le están cobrando un offside. Sí, offside de Velázquez. Sí. Antes de que Antes de la indecisión de entre la Barrientos indecisión. y Mazacote. Pedían una mano, me parece que no. Quedó algo sentido Matías Barrientos. 49-20. Vamos a entrar en un ratito en el último minuto. 2-1 gana Mitre. Partido de día semifinal de la región Litoral Norte. La revancha el 5 de enero del 2025 en el barrio Rocamora. Pelota para Cliñau que la peina afuera. Saque de banda que tendrá que hacer Agustín Vallejos. La pide Renzo Arzamendia. Sale Arzamendia con un pelotazo largo. Corre Julián Vera. Primero Melgarejo. La saca Melgarejo pero mal. Para adentro la revienta Richard Rodríguez. A correr ahora. La baja Brian Díaz con el pecho. El control es largo. Recupera Agustín Vallejos. Arzamendia. Abierto. Narváez. Pelota para Narváez. Ganó muy bien Narváez. Ataca Guaraní. Escapó la marca de Esquivel. Le pone el cuerpo a Esquivel y después revienta Mazacote. Y puso con todo Narváez. Le puso con todo Narváez a Mazacote. Casi lo parte al medio. Amarilla para Narváez. Sí. Cuando entramos a jugar. Bien amonestado porque El último minuto del partido. Bien amonestado, sí. Cuando ya había rechazado Mazacote, dejó la pierna, o las dos piernas casi, Narváez adelante. No pedía absolutamente en nada. Y se va a quedar a vivir Mazacote ahí en el piso. Tendrá que dar un minuto más el árbitro, ¿no? Yo calculo que sí, porque el último minuto se pasó más parado que... Muy poco tiempo neto jugado en este segundo tiempo. A ver cuánto más va a jugar el árbitro. No hizo ninguna indicación. El tiro libre para Mitre lo tiene que hacer Vázquez. Tiempo cumplido, 51. Sacará Vázquez, se termina la historia. Le pega Vázquez a la puerta del área, va a pitar el árbitro, pita Agli. Terminó el clásico. Ha ganado Bartolomé Mitre 2-1 la ida semifinal ante Guaraní Antonio Franco. De cuartos de final en realidad debí decir. Ganó Mitre 2-1 con los goles anotados en el primer tiempo por Luciano Esquivel de tiro libre. En el segundo amplió la diferencia Julio Cáceres de penal y descontó para el conjunto franjeado en una autogestión Lucas Velázquez, dándole emotividad al final de un clásico que recordaremos mucho porque se ha jugado con el cuchillo entre los dientes. La victoria fue de Mitre, pero esta historia todavía no está concluida. Faltan 90 minutos. La ventaja la tiene Mitre, pero Guaraní tiene con qué ilusionarse todavía, Kevin. Así es, porque lo decíamos en la intro. Hablar con el diario del lunes sería fácil. Guaraní se jugaba al todo hoy, pero Guaraní demostró que hay un capítulo más. Hay un capítulo más, porque el segundo tiempo, si bien en su momento pasó a estar 2-0 bajo, lo fue a buscar y
por momentos da la sensación de que mereció, un poco más. Es un plantel mucho más corto que el de Bartolomé Mitre, pero tiene buen pie. Habría que ver cómo lo trabaja en la semana. Tiene poquito más de 10 días. Recordemos que el 5 de enero será la vuelta. Pero para los amantes del buen fútbol, lo bueno es saber que acá falta un capítulo. Porque todavía no está nada cerrado. Porque Guaraní lo va a ir a buscar seguramente, como lo pide el resultado. Y Mitre otra vez dejó esas sensaciones de que no juega bien al fútbol. Lo gana así con muchísima jerarquía, le sobra jerarquía. Por momentos me atrevo a decir que derrocha la jerarquía. ¿Por qué? ¿Por qué derrocha la jerarquía? Porque el relator lo decía en su momento. Es el tercer partido en poquito más de 6 partidos, creo que 6-7, en el que se hace echar a un jugador faltando a los 5 minutos del comienzo del partido. Eso es un derroche. Un jugador con jerarquía no te deja gamba y te soluciona partidos. Me parece que a Mitre no le está funcionando la química en el equipo. Mitre no está siendo un equipo que gusta, gana. Sí, convierte, sí. Pero es justamente ese el factor el que permite ilusionarnos de que la vuelta va a ser apasionante. Porque Guaraní lo va a ir a buscar. Da la sensación, en el segundo tiempo da la sensación de que Guaraní por momentos mereció un poco más. Lo cierto es que 2-1 no es diferencia. Tienen un poquito más de 10 días ambos equipos para preparar la vuelta. Nosotros seguramente también nos comeremos las uñas hasta esa fecha porque será apasionante la próxima definición, porque lo de hoy pagaron la cuota. Lindo clásico para cerrar el año, Roberto. Comentario final de Kevin Barrios a través de Deporte Misiones TV. Gracias por la preferencia a todos aquellos que una vez más nos han elegido como los número 1 del streaming deportivo de la provincia de Misiones. Pese a algunas dificultades de incomodidad que hemos tenido, hemos llevado adelante esta gran transmisión con todos los detalles de lo que ha sido la victoria de Bartolomé Mitre, 2-1 sobre Guaraní Antonio Franco. La revancha será nuestro primer trabajo del año próximo, del venidero, del que estamos dentro de apenas 9 días, comenzar a vivir el domingo 5 de enero en el estadio Ernesto Tito Cucciaroni del barrio Rocamora. La alegría hoy es de Mitre, que sigue con ese periplo triunfal en todas las canchas. Y hoy ha superado un examen muy complicado como este que ha dado ante Guaraní Antonio Franco. Un Guaraní diezmado por todo lo que ya sabemos sucedió en Curuzú Cuatiá hace una semana atrás, pero que de ninguna manera le quita posibilidades en el partido revancha. Habrá que ver qué pasa en el barrio Rocamora dentro de 2 semanas, de 2 domingos, dentro de 15 días. Y en lo que es nuestra última transmisión del año, mi agradecimiento enorme a todos los que han estado durante todo el año y en más de 120 transmisiones que hemos hecho por Deporte Misiones TV, el canal líder en el streaming deportivo de la provincia. Con dificultades, con errores propios y no forzados, pero siempre estando con toda la audiencia y fundamentalmente respetando a todos los por igual, dirigentes, simpatizantes, jugadores, técnicos, hinchas, a todos por igual. Mi agradecimiento personal a todos los integrantes de este gran equipo. Hoy aquí con Tomás Zapata en la puesta técnica general, con Gustavo Jaquet en la cámara y con Kevin Barrios en los comentarios. Pero a lo largo de este año han pasado muchísimas voces
más de 20 en total, usando este micrófono para que usted se sintiera acompañado en todos los eventos deportivos. Para ellos, el enorme agradecimiento y para ustedes la promesa de reencontrarnos el año próximo, mejorando lo hecho, mejorando en tecnología, mejorando en llegada de todos los lugares donde ruede la pelota. Que tenga un gran cierre de año, que comience mucho mejor el próximo y que viva un gran 2025. Es el deseo de todos los que hacemos Deportes Misiones TV. Hasta el año que viene, que la pase muy bien, hasta todos los momentos.